Si una persona ahora mismo nos está viendo y se toca el pelo, simplemente con tocarlo, ¿hay algunas señales que puedan alertar ya de cierta preocupación sobre la salud capilar? Yo creo que si hay pérdida de pelo acompañado de dolor o picor, merece la pena visitar al médico. En humanos, esto está un poco discutido, podemos decir que es normal que si te duches el pelo todos los días, puedas ver entre 100 y 200 pelos caídos diarios. Si esa caída ya dices que sí que es preocupante, ya se empieza a ver el cuero cabelludo y tal, ¿se puede frenar? Sí. En el episodio de hoy nos acompaña Óscar Muñoz, doctor experto en pelo. Hoy hablaremos sobre cómo frenar la calvicie paso a paso, las causas de la caída del pelo, productos que sí funcionan, todo sobre la genética, hormonas, tratamientos y mucho más. Si, por aterrizar un poco y resumir un poco, tuvieras que quedarte con las 3 causas principales de alopecia, ¿cuáles serían? Sí, fácil. Genes, genes y genes. Al pelo, yo creo que más que ayudarlo, intentar no jorobarlo. Lo que peor le va son dietas muy hipocalóricas, dietas hipoproteicas también es malo, y ayuno. Cuando comenté esto en un vídeo, el ayuno teóricamente se relaciona con peor pelo, que esto mucha gente le molestó, pero hay que decir la evidencia. Vale, y en cuanto a lavarse el pelo, ¿cada cuánto hay que lavarse el pelo por la salud del cuero cabelludo? En hombres, un hombre normal, yo creo... Por supuesto, el melón de los champús anticaída. ¿Los champús anticaída funcionan? ¿Hay que empezar a usarlos en algún momento porque sí? Claro, hay que definir qué es anticaída, ¿no? Es decir, si hablamos de algún champú que realmente va a revertir la alopecia no genética, pues la evidencia es muy bajita. Si mi padre o madre han sido calvos, ¿yo voy a ser calvo también? Es más probable, pero no se puede confirmar 100%. ¿Qué tratamientos funcionan de verdad para la caída del pelo? Para alopecia androgenética masculina, aprobados, solo hay 2 medicamentos, que es... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de nutrición y salud de Fit Generation. Como siempre, yo soy Gonzalo y hoy toca un episodio que no es tanto de nutrición, aunque algo tocaremos relacionado, como sí de salud e incluso estética, algo que pocas veces vemos en este canal, pero es una ocasión muy importante porque tenemos con nosotros a un invitado que tiene el que probablemente es el canal de YouTube más importante de España sobre salud capilar, pelo en general, trasplantes, tratamientos, etcétera, etcétera, que no es ni más ni menos que el doctor Óscar Muñoz. Encantado, doctor. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Estupendamente, gracias por la invitación. ¿Qué tal el viaje hasta aquí? Fácil, sí, Bien. fácil. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas ganas de tener el episodio de hoy porque hemos preparado una entrevista muy, muy completa. Tocamos prácticamente todo lo que se puede hablar sobre el pelo porque la ocasión lo merece. He seguido tu trabajo, he visto tu trabajo y me ha alucinado de verdad. Y en estas ocasiones, cuando es tan amplio el currículum y tal, pues yo suelo pedir que sea el invitado el que se presente un poco para que las personas que nos están viendo pues puedan conocerte. Claro que sí. Bueno, hacemos fácil. Yo soy Óscar Muñoz, soy médico, especializado en dermatología y luego ya me subespecialicé en trasplante y tricología. Esto es un poco yo el resumen. Eso y fundamentalmente hago mucha divulgación en redes sociales acerca un poco del pelo. Vale, vale. Y si no me equivoco, desde hace un tiempo ya tienes incluso tu propia clínica de trasplante capilar. Trasplante y tricología, sí, dermatología centrada en el pelo. Hace un par de años en Madrid, Capilderm. ¿Y en ese tipo de clínicas también tocáis salud del pelo en general? Sí, o sea, es parte un poco de la consulta, un poco de tricología. Vale, perfecto, muy bien. Vale, pues nada, vamos a empezar hablando sobre eso, un poco de conocimiento sobre el pelo, muchos mitos que hay que intentarás, pues seguro, aclarárnoslo. También hablaremos sobre la caída del pelo, calvicie, trasplantes, finasteride, tratamientos, suplementos, genética, hormonas, bueno, hablaremos un poco de todo, así que si te parece, vamos a empezar por una pequeña introducción para que la gente se ponga en contexto sobre lo importante que puede llegar a ser el pelo. ¿Hay evidencia de que es, digamos, por ejemplo, más atractivo tener pelo que no tener pelo? Sí, hay evidencia científica, de hecho, quizá no a nivel de la altura, que sí que hay estudios estadísticos que dicen que la gente más alta gana más dinero. No sé si la gente con más o menos pelo gana más o menos dinero, pero sí que la función del pelo es fundamentalmente social, de atractivo. Otras funciones como protegernos del sol o a nivel de pirorección, es decir, a nivel de protección térmica, en los humanos tiene menos sentido. Así que fundamentalmente la función es social, atractivo físico. Vale. O sea que la función protectora del pelo en los humanos no es tan importante, incluso aunque esté, se supone, en zonas importantes, ¿no? O sea, me refiero, es importante, pero no a nivel de que tenemos pelo por todo el cuerpo, ¿vale? Como usamos evidentemente ropaje, pero sí que es cierto que habitualmente en gente ya de más edad, abuelos ya con cierta edad, si no tienen pelo, tienen más cáncer de piel que si hubieran tenido pelo. ¿Y hay evidencia sobre cómo afecta tener pelo o no tener pelo al estatus social? Hay estudios, sobre todo, más que estudios, hay fundamentalmente pues algunas comentarios, pero depende mucho de la cultura. O sea, hay culturas más clásicas en lo cual se daba más poder social a una persona un poco más augusta,
con más edad, sin pelo y más barba, ¿no? Culturas clásicas, pero otras culturas distintas quizás al contrario. Entonces depende mucho del contexto social y cultural. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a meternos ya en el tema, una vez puesto el contexto, y vamos a aterrizar algo súper práctico. Si una persona ahora mismo nos está viendo y se toca el pelo, simplemente con tocarlo, ¿hay algunas señales que puedan alertar ya de cierta preocupación sobre la salud capilar? ¿O hay algunas señales que te digan, mira, todo va bien? Diría que si falta pelo, evidentemente tiene un problema. O sea, generalmente, a ver, el pelo, cuando hablamos de alopecia, hablamos de pérdida de cobertura de pelo. Hay muchísimos tipos de alopecias, luego veremos durante la entrevista, Vale. pero un poco signos que nos tienen que alarmar un poquito suele ser que haya realmente algún síntoma, sobre todo me refiero dolor o picor, esos son, digo, dos motivos un poco para ir antes al médico, porque hay algunas pérdidas de pelo que no son reversibles. Por ejemplo, hay tipos de alopecias cicatriciales que dejan cicatriz que si no se tratan, ese pelo desaparece para siempre. Yo creo que si hay pérdida de pelo acompañado de dolor o picor, merece la pena visitar al médico. Todos, bueno, en alguna época de nuestra vida, duchándonos o nos despertamos y en la almohada vemos pelo, se suele decir que, o mi madre, por ejemplo, lo decía, dice, bueno, es normal perder algo de pelo. ¿Cuánto pelo es normal perder? Vale, más que perder, yo diría que es normal recambiar pelo. O sea, en humanos, esto está un poco discutido, podemos decir que es normal que si te duches el pelo todos los días, que esto es importante, luego si no comentamos esto, Vale. puedes ver entre 100 y 200 pelos caídos diarios, ¿vale? Porque hay una cosa que se llama ciclo del pelo o ciclo capilar. Y esto los humanos son un poco distintos al resto de mamíferos. Los humanos tenemos mudas de pelos diarias. Otros animales, yo qué sé, los zorros, por ejemplo, mudan cada X meses y pierden mucho pelo. De hecho, el otro día estuve con mi hijo en el zoo y había un comentario del zoo diciendo, oye, no pasa nada que el pelo, si no están enfermos los animales, es que están mudando de pelo, ¿vale? Pero los humanos mudamos de pelo todos los días, porque tenemos un ciclo de pelo asíncrono. Es decir, que ahora mismo tú y yo, más o menos de media, tenemos como 90% del pelo creciendo y 10% de pelo cayéndose de forma activa, ¿vale? Y otros animales a lo mejor tienen unas caídas que son más síncronas, es decir, al mismo momento hay muchos pelos cayéndose a la vez. En humanos no, tenemos caída de pelo diaria y ese pelo se cae y luego va a aparecer a pocos meses. No pasa nada, en general. Si esa caída es muy llamativa, ya hablamos de grandes cientos de pelos caídos, más que pelo fino, alopecia endogenética y cicatriz común, suele ser motivo de otros tipos de alopecias un poco más importantes como alopecia areata o alopecias cicatriciales. Vale. ¿Y existe la caída también cíclica del pelo? Es decir, que sea más estacionario, en unas épocas del año se cae más y en otras menos. Existe, no hay tanta evidencia como en otros mamíferos, pero sí que es cierto que el ciclo capilar a veces está modificado por algunos factores externos, y en concreto a veces la temperatura, y sí que hay personas que tienen ciclos capilares un poco más alterados, sobre todo que se agiliza el recambio de pelo cuando hay que mudar el pelo en función de la temperatura, pero no todo el mundo es igual, ¿vale? Entonces depende un poco ya si eres más homínido o menos homínido. Vale, ¿y alguna señal así que digas tú, bueno, pues mira, en esta situación, si ves tanto pelo o menos pelo, porque claro, ¿cómo distingue una persona de cuántos son 100 pelos de 500? O sea, ¿hay alguna señal de alerta que te haga decir... Bueno, incluso hay algunos test, se llaman test de lavado, que esto se cuenta los pelos, pero para que digamos que la gente que vea este podcast no se vuelva loco y lo cuente, que muchas veces algún paciente viene a consulta con la bolsa de cuentos, perdón, con la bolsa con los pelos contados. Yo creo que fundamentalmente es lo que decía antes, la cobertura. Si realmente hay menos cobertura, es decir, si se ve el cuero cabelludo, yo creo que ya es motivo de ir al médico, ¿vale? Si hay un poquito de pérdida de pelo, generalmente paciencia. Vale. Y por adelantar un poco lo que vamos a hablar después, si esa caída ya dices que sí que es preocupante, ya se empieza a ver el cuero cabelludo y tal, ¿se puede frenar? Sí, pues si te parece, por hablar un poco por propiedad, la mayor parte de la gente que vea este podcast, o yo, casi todos los hombres y casi todas las mujeres también realmente, tenemos alopecia androgenética, que esto es simplemente un tipo de problema en el cual nuestro pelo se afina. Sí que es cierto que al principio de este problema el pelo, digamos que puede caer más, pero luego ya no se cae, es simplemente que se va afinando. Entonces vamos a decir realmente más que caída de pelo, pérdida de pelo. Y en general, la alopecia androgenética, la calvicie común en hombres y mujeres, si se trata, al menos parcialmente reversible. Vale. Hemos empezado a decir muchos nombres de caídas de pelo. ¿Qué tipos de caídas así a grosso modo existen? Pues yo diferenciaría, digamos, alopecias, pérdidas de pelo reversibles, que aquí hablaba la que tenemos casi todo, que es la calvicie común, y luego la alopecia areata, que es bastante frecuente, y yo diría que más o menos el 2% de personas que vea este podcast lo tendrá, alopecia areata. Es un tipo de pérdida de pelo autoinmune, el cual nuestro sistema inmune se equivoca, digamos, y reconoce los pelos como algo extraño y los ataca, ¿vale? Entonces esto, más o menos anualmente, cada uno de nosotros tiene una moneda cada año, cada 1 de enero, y tiene 2% de papeletas de ese año que le toca alopecia areata, ¿vale? Y luego tenemos alopecia de tipo, vamos a decir, irreversibles, que estas son las que dejan cicatriz, son mucho más raras, pero existen, en el cual nuestro sistema inmune
se equivoca, ataca el pelo y lo ataca con tal magnitud que deja cicatriz y si no se paran, esa alopecia digamos que es definitiva. Y hay una aquí que es una muy famosa, que está muy de moda actualmente, que es la alopecia frontal fibrosante, que verdad que en los últimos 5 años hay verdadera pandemia de este problema, que luego si quieres comentamos. Sí, vale. ¿Y eso qué se debe? ¿A algo de las peluquerías o algo así o cómo es? Bueno, no exactamente. De hecho, mi tesis fue sobre esto. Pensamos que tienen que ver con una cosa que son los disruptores endocrinos, que esto imagino que lo habéis tocado en algún podcast, si no, lo deberéis tocar. O sea, la alopecia frontal fibrosante es un tipo de problema autoinmune en el que sospechamos que hay una base genética. No todo el mundo puede hacer esto. Más frecuente en mujeres posmenopáusicas, pero cada vez más en hombres y hombres jóvenes. Y pensamos que cremas solares, fotoprotectores, cosméticos, quizás tienen algunas moléculas que llamamos disruptores endocrinas que de alguna manera modulan nuestra inmunidad a través de la modulación del sistema endocrino y eso detona en personas predispuestas que el sistema inmune se equivoque y ataque el pelo. Vale, me imagino que aún es una hipótesis, pero sería interesante a lo mejor plantear ensayos clínicos o cómo. Hay estudios en marcha, pero es muy complicado porque se requiere exposición durante décadas y además las exposiciones son aditivas, porque uno se pone una crema solar, se pone otra, aunque es muy complicado. De hecho, hay estudios incluso que en hombres hay un par de estudios, hombres que nunca han usado crema solar tienen en su sangre crema solar. ¿Por qué? Porque está en las aguas, ¿vale? Ajá. O también incluso en bebés. Entonces, digamos que la exposición a este tipo de moléculas, que son disruptores endocrinas, no sabemos si detona la enfermedad, aunque es algo que está todavía en estudio y es posible. Vale. ¿Hay alguna posición de agencias reguladoras sobre ello o no? Sí, en su momento, cuando estoy haciendo la tesis de esto hace unos cuantos años, sí que, por ejemplo, sobre todo cuando hablaba con la Unión Europea, sí que hay bastante control de ese tipo de disruptores endocrinos, pero incluso los que están, digamos, un poco más permitidos, los estudios son muy complicados, porque, insisto, a veces el efecto que tienen pueden ser que afecten, digamos, a baja dosis, pero mantenidos en el tiempo durante décadas, o que tenga un efecto aditivo o sinérgico entre varios. Entonces no es tan fácil. Vale, perfecto. Vale, y antes comentaste, sí, que no quiero que se me pase, algo de afinamiento del pelo. ¿Qué quiere decir eso de afinamiento del pelo? Correcto. O sea, en la calvicie común, pues acá tengo yo mis entradas, si yo me pusiera tricoscopio, es decir, si me viera con microscopia mis entradas, lo que vería es que el calibre, es decir, el grosor de mis pelos, está tan disminuido que no tapa especialmente y se ve la piel, ¿vale? Entonces tengo un calibre disminuido, probablemente menos de 40, menos de 30 micras en la zona de las entradas, que hace que pues, se vea evidentemente la piel. Aunque los pelos siguen aquí, siempre que son más finitos. Y estás hablando, digamos, de la anchura, ¿no? De los pelos. El grosor, el calibre, efectivamente, la anchura. Vale, ¿y se necesitan instrumentos para medirlo o a simple vista se ve clarear la zona y ya está? O sea, cuando ocurre esto. En las alopecias el signo visual es que no hay pelo, evidentemente. Lo que pasa es que generalmente utilizamos, digamos, una técnica que es la tricoscopia, que simplemente pues, es un aumento como un microscopio con cierta luz polarizada, bueno, que es no polarizada, que nos permite detectar algunos signos en la piel y en el pelo que nos hacen decantar al problema un tipo de alopecia u otras, porque recordemos que hay bastantes tipos de alopecias, ¿eh? O sea, es decir, que no solamente la alopecia alogenética, hay muchos tipos de pérdida de pelo y cada uno con tratamientos distintos. Al igual que la medicina, la nutrición también es una profesión regulada en nuestro país. Eso quiere decir que necesitas tener un título oficial que te habilite para ejercerla. Quizá estés pensando que ahora ya no puedes porque tienes trabajo, tienes responsabilidades y no puedes permitirte estudiar una formación oficial. Sin embargo, ahora estás de enhorabuena porque en Fit Generation ya tienes disponible el grado universitario en nutrición humana y dietética, pero con clases y exámenes 100% online, sin horarios para que puedas adaptarte y ver las clases grabadas. Tampoco se necesita nota de corte para poder entrar. Además, estudiarás de la mano de profesores que son auténticos referentes en el sector y que se dedican a aplicar día a día lo que a ti te van a enseñar. Por si esto fuera poco, en lugar de 4 años dura tan solo 3 años. Así que si quieres información te dejo el dossier para que lo descargues tanto en el comentario fijado como en la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. ¿Qué zonas suelen empezar a clarear primero? ¿Hay algunos patrones reconocibles? Sí, claro. De hecho, en inglés, la alopecia alogenética se llama alopecia en patrón masculino generalmente, que es la pérdida en entradas y coronilla lo primero, luego el resto, con bastante persistencia a largo plazo de algunas zonas, que es la zona aquí occipital o la zona temporal, que dicen un poco la gente, los jóvenes, el rodapié, ¿no? Que el rodapié se mantiene a largo plazo. Esto parece que esas zonas hay un poco más protección contra las hormonas masculinas, que luego discutiremos un poco el papel que tienen. Y en mujeres, por ejemplo, la alopecia androgenética, es decir, el pelo fino en mujeres, tiene un patrón un poco distinto, que es que fundamentalmente el afinamiento es en la zona de la raya, o en un patrón como un árbol de Navidad. Mantienen mejor entradas, pero la zona aquí frontal y la raya van perdiendo con más facilidad. O sea, ¿eso depende del sexo o hay diferentes tipos de caídas de pelo dependiendo del tipo de persona también? Hay bastante predisposición al que los hombres tengamos una alopecia de patrón más masculino, aunque hay hombres con un patrón femenino, es decir, típico
hombre que entradas mantiene muy bien, pero aquí clarea bastante. Igual que en mujeres, ¿de acuerdo? Que puede haber un patrón más masculino, aunque cuando ocurre eso, suelen ser algunas mujeres que o bien se pinchan algo en el gimnasio o tienen algún tumor que produzca hormonas masculinas. Aunque a veces es cierto que puede ocurrir sin que ocurran estas circunstancias, por ejemplo, que tengan un ovario poliquístico. Vale, pues tirando un poco de hilo, ¿tiene algún significado dependiendo del patrón? Por ejemplo, ¿es distinto empezar a perder pelo por las entradas que por la coronilla? ¿Dice algo de las hormonas, de la salud en general o algo? ¿O no hay O sea, relación? en principio, no especialmente en hombres se ha estudiado esto, incluso en el pasado hablaban de un patrón más semita, judío, un patrón más europeo, caucásico, tal, pero efectos prácticos en hombres esto no tiene tan importancia. Quizá tiene más importancia que si alguien ya muy joven, pongamos un chaval de 18, 19, 20, 21 años, está, digamos, como ya con cierta alopecia no genética, ya a bastante nivel, sí que indica que tiene una genética muy regulera con respecto al pelo, que quizás también se relaciona con una mala genética con respecto a la próstata e incluso con una mala genética con respecto al riesgo cardiovascular, ¿vale? Fundamentalmente porque en hombres, digamos que el riesgo de alopecia androgenética viene en parte determinado por una mayor función, no siempre más niveles en sangre, pero sí más función de hormonas masculinas, y las hormonas masculinas también se relacionan con unas cosas malas en el cuerpo, y fundamentalmente pues el riesgo evidentemente de infarto, ictus, etc. Vale. Y dependiendo también, por ejemplo, de dónde se empieza a caer, ¿se puede predecir cómo va a evolucionar eso? Hay algunas zonas que, por ejemplo, son más fáciles de recuperar, como puede ser la zona de la raya o la coronilla, y zonas más complicadas de recuperar, al menos con medicación, como puede ser las entradas. Y luego hablando ya un poco a nivel biológico sobre el pelo, se suele pensar que el pelo es como un hilo, ¿no? Pero ¿qué es realmente un pelo? O sea, el pelo es bastante estúpido. O sea, el pelo es orgánico, pero bastante inerte. Es decir, realmente el tallo piloso, lo que los peluqueros dicen que es la fibra capilar, el tallo piloso, realmente no es muy celular, diríamos que es una estructura proteica, digamos que es restos de queratinocitos, que son células que hay en la piel, que han perdido el núcleo y quedan fundamentalmente la queratina, ¿vale? Entonces no tiene mucha célula, entonces es simplemente como un hilo, por decirlo así, un hilo de proteínas, que está protegido por fuera, la cutícula, tiene grasa, pero realmente es muchísimas proteínas apiladas. Vale. Además son proteínas, me imagino, que tienen enlaces muy fuertes, ¿no? Porque no se puede cocinar el pelo y comerlo. Si lo cocinas primero quema antes de que puedas comerlo, ¿no? A romper esos enlaces proteicos. Siempre hacen la broma, ¿no?, de los enlaces disulfuro, ¿no?, que eso se mantiene a largo plazo. De hecho, las momias persiste durante miles de años, efectivamente. Vale. ¿Y por qué suele decirse, no sé si está bien dicho o no, pero yo lo he encontrado, que el pelo es como un mini órgano? O sea, porque el pelo realmente, aparte del tallo piloso, por dentro hay muchas poblaciones de células distintas, con diversas funciones. Entonces, no solamente un tipo de célula que se multiplica, no. Tiene digamos, un componente, vamos a decir, más de tipo epidérmico, es decir, que realmente son células que sí que dan la forma, y luego un componente más mesenquimal, células que lo rodean. Pero digamos que hay muchas células que tienen varias funciones distintas, y es como un pequeño órgano, y cada célula, pues alguna célula da vasos sanguíneos, otra da el músculo, otra da la glándula, otra hace que el pelo haga una cosa u otra. Entonces, eso es una de las razones por la cual hay ciertas dificultades para clonar el pelo, porque realmente, digamos que no estamos clonando una sola célula, clonamos muchas de ellas y además tienen que estar distribuidas tridimensionalmente, no bidimensionalmente como una placa de Petri, sino que los pelos, si tú los cultivas y no está en una matriz dimensional adecuada, cogen, digamos, aspecto muy amorfo o realmente no son viables. Entonces es bastante dificultoso clonar el pelo. Es que me has quitado la siguiente pregunta de la boca, porque la siguiente era ¿por qué es tan difícil clonar el pelo? Que ya la has respondido, pero si pudieras aclararnos ¿a qué te refieres con clonar el pelo? Sí, o sea, llevamos como últimos, yo creo que 30 o 40 años, que siempre es cada 10 años se ha clonado el pelo, pero por supuesto nunca lo conseguimos todavía. Se ha conseguido clonar algunos pelos, por ejemplo las vibrisas, que son unos pelillos que aquí tienen aquí algunos animales, como los roedores o los zorros. En humanos estamos avanzando en esto con muchísimas técnicas distintas, pero la dificultad es, primero, que tenemos que, digamos, multiplicar células de diverso origen y luego ensamblarlas. Tenemos que ensamblarlas con un esqueleto que dé una forma de pelo, que no es tan fácil, y encima luego eso conseguir que se autoperpetúe, porque los ciclos capilares de unos años. Entonces esas tres dificultades no las estamos salvando todavía, aunque estamos acercándonos. No sé si tus ojos o mis ojos lo verán esto, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. Vale. Entonces, clonar, digamos, para que la gente lo entienda, ¿tiene algo que ver como clonar la oveja Dolly? Es decir, hacer exactamente igual genéticamente uno que otro. Sí, claro. O sea, la idea es que yo, por ejemplo, vienes a coger células de un pelo. Correcto. Vienes a mi clínica. Bueno, hay varias maneras de hacer esto. Manera, digamos, clásica es: vienes a mi clínica, te cojo una biopsia, es decir, te cojo un trocito de piel y te doy un puntito, 2 puntitos y cojo varios pelos. Esa piel la mando al laboratorio. El laboratorio aísla tus células de tu pelo, las multiplica, las ensambla y
puede ser que a lo mejor me mande pelos tuyos, muchos pelos tuyos, y yo te los trasplanto, ¿vale? Y la otra manera de hacer esto, que es un poco más guay y que tiene, digamos, también menos connotaciones éticas, es se te puede sacar sangre o se puede conseguir de otro tipo de células tuyas y esas células en laboratorio se reprograman para darle órdenes, como si fuera un programa informático, de que tienen que ser pelo, ¿vale? Y de nuevo, digamos, se multiplican y me las mandan. Hay varias maneras de enfocar esto, pero no es tan fácil. No es tan fácil, pero ¿y es algo, o sea, con ir a tu clínica y ya está? ¿Es algo que está a la orden del día? ¿O no cómo? es de mi clínica de ninguna, ¿de acuerdo? Pero es un poco cómo sería o cómo me imagino yo esto. De hecho, lo segundo que te he contado yo, que es el tema de, digamos, de reprogramar las células, eso fue un premio Nobel de medicina, ¿vale? El CRISPR, ¿no? Me imagino, ¿o no? Bueno, CRISPR es otra cosa parecida, pero digamos que todas esas cosas es, digamos, el horizonte biológico ahora mismo de la medicina. Vale, genial. Muy bien. Vale, antes ya nos adelantabas, vamos a pasar un poquito a hablar, ya sabemos mucho más sobre pelo. Yo estoy encantadísimo con todo lo que nos estás contando, porque estoy aprendiendo un montón. Y vamos a empezar a hablar un poco de causas, ¿vale? Ya nos adelantaste un poco antes sobre disruptores endocrinos y sobre un tipo de alopecia en concreto, ¿no? Que nos comentaste que ahora pues parece que es más prevalente, pero ¿ahora hay más calvos que antes en general? A ver, no lo sé. Yo no estoy seguro de esto. De hecho, esto me publicó hace poco en un periódico y rompí un poco la tesis de periodista y al final no se publicó la entrevista porque yo creo que no iba en contra suya. Yo no estoy seguro que haya más calvos. Sí que estoy seguro que la gente se da cuenta o lo cuenta más. Entonces, quizá hay más exposición, ¿vale? Sí que es cierto que salvando la alopecia zoonótica, que evidentemente no existía hace un siglo, ahora existe, esta alopecia es nueva, pero por ejemplo, la alopecia androgenética, la calvicie común, yo creo que hay lo mismo que siempre, simplemente con la gente lo cuenta más, sobre todo mujeres, porque mujeres veces que es bastante tabú contar esto, pero por supuesto las mujeres también se quedan calvas, ¿vale? Claro. No al mismo nivel que los hombres, pero también se quedan calvas. Yo veo muchas mujeres mayores que ya tienen que usar pelucas, están completamente calvas. Sí, pasa que las mujeres usan algún vocabulario distinto. Es decir, a veces muchas mujeres dicen, mujer de 50, 60, 70 años, que dice, doctor, yo tengo el pelo fino. No, usted se está quedando calva, ¿vale? Es decir, el pelo fino hace menos cobertura, pero yo creo que hay que decir las cosas por sus nombres también un poco para normalizarlas y tranquilizar, Claro. ¿vale? Hay alopecia también en mujeres. Vale, perfecto. Y más allá de ese tipo específico de alopecia por los disruptores endocrinos, que se supone, ¿no? Que cremas solares, etcétera, etcétera, ¿hay algunas otras causas documentadas de la alopecia? O sea, si hablamos fundamentalmente de alopecia androgenética, ¿no? Es decir, la calvicie común, como su nombre dice, alopecia androgenética depende de la genética y andro, es decir, de los componentes, digamos, de hormonas fundamentalmente masculinas. Vale. Y esto, evidentemente, es un componente hereditario muy importante. Vale. ¿Qué debería mirar una persona que se está viendo en una analítica sanguínea para saber cómo está la salud de su pelo o poder predecir a lo mejor qué le va a pasar con el pelo? Vamos a ver, no es tan fácil y la respuesta va a ser un poco decepcionante. A ver, si eres un hombre y te estás quedando calvo, en la analítica no va a salir nada, ¿vale? Porque la analítica no va a ser capaz de ver un poco si tienes más o menos función hormonal. De hecho, lo más probable, si haces una analítica, incluso hombres muy, muy calvos, no van a seguir niveles altos de hormonas masculinas. Porque el problema es un poco más insidioso, es que a lo mejor pues, tus receptores para las hormonas masculinas son más activos, pero eso no se mide en una analítica. En mujeres sí que es cierto que puede tener más sentido, en mujeres premenopáusicas, porque hay algunos problemas, comentaba antes, como ovario poliquístico, o algunas alteraciones en la suprarrenal, como la hiperplasia suprarrenal congénita, la forma no clásica, que en España es relativamente frecuente, que sí que puede, digamos, detonar esto. Y luego cuando hay recambios de pelo muy llamativos, caídas de pelo muy llamativos, aquí sí que puede merecer la pena analíticas, por ejemplo, para ver que no hay déficit de algunas vitaminas, ácido fólico, vitamina B12, tiroides o incluso vitamina D. Pero digamos que eso, caídas de pelos, no tiene que ver con la calvicie común. ¿Y por qué acabas de decir que ese problema con las glándulas suprarrenales es especialmente prevalente en España? Nuestra población, sin más. Vale. Digamos genética poblacional, ¿no? Algo Esto así. es igual que hay más calvetes también en caucásicos comparado, por ejemplo, con asiáticos. Vale. ¿Por qué nunca se cae el pelo de golpe? O sea, ¡pum!, te quedas calvo y ya está. Bueno, sí puede caerse de golpe. Por Sí. ejemplo, en la alopecia areata, ¿vale? A veces se cae de pelos en pocas semanas. Y luego, por ejemplo, en efluvios anagénicos, como un efluvio por una quimioterapia, ¿de acuerdo? Se detiene el metabolismo de forma brusca y a los pocos días o semanas puede caerse mucho pelo de golpe. Vale. Pero no es distinto a la calvicie común, totalmente distinto. Vale, tiene que tener siempre, digamos, una causa farmacológica por detrás o algo así. ¿O? Hay infecciones como la sífilis, si quieres ahondar, que sí también una alopecia sifilítica, en lo cual sí que puede haber una caída también a veces un poco brusca. Vale. Pero esto es raro, ¿eh? Vale. Y mira, no había metido esta pregunta, pero se me acaba de ocurrir sobre la marcha. ¿Y la tiña? La tiña es una infección por hongos que deja una alopecia cicatricial secundaria si no se trata. Es decir, la tiña pues son unos honguitos, hay muchos tipos de tiñas, que por cierto, si quieres comentamos un poco, bueno, lo comentamos ya. Sí, comenta. Ahora no tanto, pero hace 2 añitos, Sí. en España, sobre todo en el sur de España,
hubo bastantes brotes de tiñas, a veces inflamatorias, a veces no inflamatorias, por productos de limpieza de peluquería quizás no muy bien tratados, que contagiaban de un cliente a otro, ¿vale? Y hubo bastantes casos de chavales jóvenes que, como siempre, están con el tema del rasuradito atrás o dejarlo muy cortito, que sí que se iban contagiando. Y algunas de esas tiñas, ese es un hongo que se come, digamos, la queratina, se come la parte de la grasa también, y se come el pelo y la piel, pues a veces se inflaman mucho y pueden dejar cicatriz, sobre todo si tu sistema inmune lo ve y ataca al hongo y de rebote también ataca un poco lo que hay al lado, ¿no? Vale. Entonces esas tiñas sí que pueden dejar alopecias cicatriciales. Vale. ¿Y por qué lo de que el pelo esté muy, muy rapadito? Porque es gente que abusa de la peluquería, que a lo mejor cada 2 semanas está continuamente. Entiendo. Entonces, vale. no No es tiene por nada esto. que ver la longitud del pelo, ¿no? No Sino tiene que ver la es longitud ir del mucho, pelo. más probabilidad de contagiarse. Efectivamente. Qué bueno. Vale. ¿Y el estrés? ¿El estrés puede causar alopecia? A ver, su tema muy discutido. Vale, si hablamos de la calvicie común, yo creo que el impacto del estrés es muy bajo. Si hablamos de tipos de alopecias más de tipo autoinmune, el impacto puede ser mayor. Ejemplo, alopecia areata. Esto es gente que tiene predisposición genética, mutaciones en algunos cromosomas, que no quiero comentar aquí para no verlo con la gente, que cuando el estrés puede detonar algunos cambios en el sistema inmunológico y detona la enfermedad en gente predispuesta. Vale. ¿Dormir mal? Dormir mal, hay estudios que gente que duerme peor y tiene peor pelo. Entonces, vamos a decir que puede ser. Vale. Y ayuno. Hay un estudio que mucha gente me escribió cuando comenté esto en un vídeo. El ayuno prolongado, ¿vale? Teóricamente se relaciona con peor pelo. Que esto mucha gente le molestó, pero hay que decir la evidencia. Vale. O sea, y el ayuno prolongado, bueno, me Más imagino de 16, generalmente más de ya 16 horas puede ser peligroso para el pelo. más de 16 horas puede ser peligroso para el pelo. ¿Y está mediado quizá por falta de nutrientes, malnutrición? En el estudio que comentaban esto, hicieron un estudio tanto experimental en modelos murinos, en ratoncitos, y luego en humanos. Había varias hipótesis, no queda muy claro por qué, pero yo creo que a lo que más le impacta al pelo le importan mucho las calorías, pero lo que más le importa es, sobre todo, dietas muy hipoproteicas. Eso es lo peor para el pelo. Lo peor es dietas bajas en proteínas, pero esto es muy raro, evidentemente, a nivel occidental. Vale, sí, es muy raro. Pero mira, ahora que lo dices, el famoso estudio este que veían, que se publicó en New England Journal of Medicine, que veían que los ratones con restricción de calorías vivían un 25% más, pero es cierto que llegaban casi sin pelo, o llegaban con zonas ya prácticamente sin pelo. O sea, que es cierto lo de las calorías. Y de proteínas, ¿sabes más o menos? O sea, estamos hablando de dietas hipoproteicas, o sea, que está por debajo de las necesidades, ¿no? Eso es. Eso yo muy raramente lo veo. A lo mejor luego algunos pacientes que han estado con COVID, que venían de la UBI, estaban mucho tiempo sin comer o tal, entonces quizás lo vemos, pero generalmente en Occidente es muy raro esto. Vale. Si por aterrizar un poco y resumir un poco, tuvieras que quedarte con las 3 causas principales que la gente pueda decir, vale, aquí tengo que estar más atento, de alopecia, ¿cuáles serían? Sí, fácil. Genes y genes. Disculpa ser tan directo. Si hablamos de alopecia neurogenética, está muy determinado genéticamente. Quizá no tanto como la altura y, por supuesto, más que el peso, pero yo pondría quizá la calvicie como un punto... Sí me gusta pensar que la calvicie es como un punto medio entre cosas que no puedes cambiar, que es la talla, o poco puedes cambiar. Yo estoy bajito y lo que hay, ahí me lo como. O cosas como quizá el exceso de peso, que es más fácil de manejar, pues la alopecia neurogenética, la calvicie común, está un poco entre medias porque todavía se puede hacer cosas para mejorarlo. Vale, qué bueno. Vale, y si no hablamos ya de alopecia, sino de salud del pelo, ¿hay algún tipo de dieta o hay algunos nutrientes o componentes de los alimentos a los que haya que prestar especial atención? Sí, hay estudios. O sea, fundamentalmente, insisto, al pelo, yo creo que más que ayudarlo, hay que intentar no jorobarlo. Y esto lo comentaba antes. Lo que peor le va son dietas muy hipocalóricas, menos de 1000 kilocalorías. Yo creo que ya puede repercutir negativamente en el pelo. Dietas hipoproteicas también es malo. Y hay estudios en los que se ve que quizás dieta mediterránea variada puede ser lo mejor a nivel de salud capilar, a nivel global, que esto prácticamente imagino que este mundo lo hace, y quizás dietas muy industriales pueden ser más proinflamatorias y quizás esto es un poco peor para el pelo. Es un poco, grosso modo, el resumen que yo diría. Vale, una dieta antiinflamatoria que se le suele llamar, ¿no? Puede ser lo mejor para la salud del pelo. Correcto, dentro que el impacto probablemente no sea mucho, pero si me dan a elegir, pues haría esa dieta mediterránea. Vale, y por cambiar un poco las causas así más biológicas o tal, por causas más mecánicas, se suele decir que puede aparecer cierto tipo de calvicie, corrígeme si no uso bien los términos, que es el retraso de la línea de nacimiento del pelo porque a las niñas les aprietan mucho los moños cuando son pequeñas. Sí, o sea, bueno, eso es la alopecia traccional, que esto se ve bastante, muy frecuente en mujeres, de niñas de moños, pero yo diría más mayores, y sobre todo esto lo veo, por ejemplo, en algunas profesiones, cocineras, etcétera, que tienen que llevar peinados como muy recogidos, o gente que atiende al público y el jefe lo obliga un poco a llevar peinados muy recogidos. O ha habido supermodelos
no quiero decir aquí para que no chapen el podcast, pero que sí que tiene este problema de alopecia traccional y al final hay que dejar ese daño o si no trasplantar porque deja cicatriz y es irreversible. Ah, también deja cicatrices Por ese tipo, ¿no? supuesto, Por la el- tracción mantenida. De hecho, comentaré un poco a la gente que vea esto. Si cuando se recoge el pelo nota como ya cierta molestia o dolor, te está pasando, macho, baja. Pero eso es muy típico. Cuantísimas personas dicen, ¡buah! ¿Qué ganas tenía de quitarme esto porque me dolía? O sea, eso horrible. A para largo que- plazo deja cicatriz. Vale, qué bueno. Vale, y hay otro que se me acaba de ocurrir sobre la marcha, que se suele decir que, además, aprovechando que tienes un hijo pequeño, es cierto esto, y yo también, es cierto esto de que cuanto más se le corte el pelo a los niños, más fuerte es el pelo después en la edad adulta. No, no tiene que ver. O sea, de hecho, hay muchos mitos con el pelo. Ese es uno, y otro que me gusta, esto lo dice más las mujeres, algunas medicaciones que a lo mejor hacen aparecer un poquito más de pelillo en la zona de la barba, etcétera, y algunas mujeres tienen inquietud a esto, y siempre está la inquietud de que si se cortan el pelo, crece más pelo. Le digo, a ver, si eso fuera igual, todos los hombres calvos que se están rapándose tendrían pelo y siguen igual de calvos, ¿no? Vale. No tiene que ver esto. Vale, y en cuanto a lavarse el pelo, ¿cada cuánto hay que lavarse el pelo por la salud del cuero cabelludo? A ver, respuesta corta, lo que tu pelo necesite. Vale. Respuesta larga, a ver, en hombres, un hombre normal, yo creo diariamente. En una mujer o un hombre con pelo largo, diría, si puede ser, al menos 3 veces a la semana. En general, es peor para la salud capilar lavarse menos que lavarse de más. Lavarse de más tiene algunas repercusiones negativas, pero fundamentalmente yo diría que cosméticas, porque veas que el pelo tiene una parte que le protege, es una grasa que hay, y eso, si se pierde esa grasa por exceso de lavado, el pelo puede dañarse y puede haber un aspecto un poco peor estético, pero lavarse de menos va a empeorar generalmente la caspa, la dermatitis seborreica y una microinflamación que puede detonar más recambio de pelo, más caída, que no tiene importancia, pero quizá también incluso a largo plazo que el pelo se afine. Entonces, en general, hay que lavarse lo que uno necesite, pero pecar de un poco más que de un poco menos. Vale. ¿Estás hablando de lavarse el pelo en general o lavarse el pelo con champú? Con champú, sin hablo con champú. La función del champú es puramente detergente, es decir, tiene efecto, digamos, es un agente quelante, agarra la descamación, agarra la grasa, agarra el detritus y lo elimina, ¿vale? Porque el pelo no lo elimina por sí solo. Vale, o sea que, resumiendo, ¿lavarse el pelo todos los días causa que se te caiga más el pelo? No. Al contrario, diría. Vale, perfecto. Vale, yo, por ejemplo, me lo lavo todos los días con champú. Maravilloso. Vale. ¿Es verdad que si viviéramos lo suficiente, todos nos quedaríamos calvos? Sí, igual que yo creo que si todos igual que si vivió suficiente todo el mundo tendría cáncer o tendría problemas de próstata, porque al final el tema de la alopecia androgenética es una lucha contra reloj. Entonces, por eso digo, a veces hay que tratarla con fármacos porque si no, no paras el reloj. Vale, entonces digamos que la diferencia real está en la velocidad a la que se te cae el pelo, no tanto en si te quedas calvo o no, sino, oye, te vas a quedar calvo antes o después. Correcto. O sea, yo creo que está muy determinado genéticamente la velocidad de esa pérdida de pelo y es lo que único que se puede modular un poco farmacológicamente. Vale. Vamos a pasar a otras causas también bastante mecánicas. Por ejemplo, ¿el uso de anabolizantes causa calvicie? Sí, o sea, cualquier sustancia, fundamentalmente más, digamos, anabolizantes, pero más que tengan, digamos, como vía androgenética, es decir, todo lo que sea que aumente la función de hormonas masculinas va a hacer que el pelo se afine, seas un hombre o una mujer. Vale. ¿Y por qué entonces muchas personas ven que sí que tienen el pelo más fino o menos pelo al usar anabolizantes, pero luego les crece mucho más vello corporal? Ah, muy interesante. Es que esto depende un poco, igual que por qué las cejas o las pestañas o el pelo, digamos, de las axilas o el pubis va distinto al pelo de aquí. Esto es muy interesante. Depende un poco porque hay diferencias regionales en función de, por simplificarlo un poco a la gente que ve esto, Sí. de si las hormonas masculinas tienen alguna función que, por ejemplo, mejore la barba. Las hormonas masculinas van a mejorar el grosor de la barba, pero las hormonas masculinas van a empeorar el grosor en el cuero cabelludo, por ejemplo. ¿Vale? Y eso tiene que ver con, digamos, diferencias a nivel regional de cómo actúan las hormonas. Tal cual. Vale. Entonces, ¿no se puede trasplantar pelo del cuerpo o la barba a la cabeza? ¿O eso no tiene nada que ver? Sí, y muchas veces lo hago. Lo que pasa porque hay un principio que se llama principio de dominancia, digamos, de la zona donante, en el cual si yo cojo un pelo de la barba y lo pongo aquí, seguirá siendo muy parecido a la barba, ¿vale? También con sus cosas malas, porque el pelo de la barba puede quedar a veces un poco raro, efectivamente, si no se hace bien. Pero sí, pasa que no da tanta cobertura con un pelo de cuero cabelludo ni se parece tanto a un pelo de cuero cabelludo. Vale. O sea, no tiene nada que ver con el riego ese que hablabas, ¿no? Receptores androgénicos que tenga. Sí, pero es que el pelo tiene sus receptores androgénicos y lo trasplanto con sus receptores. Vale. Qué bueno. Vale. Pues muy buena aclaración. Otra, suplementos de creatina. ¿Los suplementos de creatina causan calvicie? Respuesta corta, no. Respuesta larga, hay 2 estudios.
Hubo un estudio, un famoso, que esta la gente conocerá, el famoso estudio de los jugadores de rugby, en el cual a unos jugadores de rugby les ponían creatina y a otros no, y a los que le ponían creatina les subía el nivel de DHT, que esto es una hormona que es más potente que la testosterona, que es la dihidrotestosterona. Y asumían los investigadores que si subía la DHT, pues se puede empeorar el pelo. Vale, pues año pasado, 2025 en verano, otro estudio descarta que tomar creatina en hombres y mujeres empeora el pelo. Entonces, creatina se puede tomar sin importar el pelo. Fin. ¿Fumar afecta al pelo? Yo creo que sí, negativamente. No mucho. Me importa más fumar en un paciente que se va a operar trasplante, porque sí que puede repercutir un poco a nivel de supurencia de los pelos trasplantados, sobre todo por a nivel del flujo sanguíneo. Vale, y ahora en cuanto a las canas, ¿qué causa las canas? O sea, las canas es simplemente la pérdida del pigmento, que es digamos, la melanina que produce una célula que es el melanocito que está dentro de los pelos. Vale. Los melanocitos son un poquito particulares y son muy endebles. Y hay muchas cosas que los pueden matar. Entonces, ¿de qué depende la canicie? Depende, primero, de la genética. Hay gente que tiene canicie precoz. Imagínate un chaval, una mujer que tiene menos de 25 años que ya se está quedando con el pelo muy canoso. Hay un componente genético. Después, sabemos de hace no mucho que sí que aquí el estrés influye. El estrés produce unas cosas que se llaman especies reactivas de oxígeno, ROS, que tiene un efecto negativo deleterio contra los melanocitos, y los pobres melanocitos no aguantan ese oxígeno, digamos, que lo oxida y se mueren y dejan de producir, digamos, melanina. Y tercero, hablando otra vez del tabaco, sí que es cierto que el tabaco tiene una capacidad, digamos, para dañar esas células porque es muy oxidante. Y yo son las tres causas, digamos, que influyen. De esas tres, evidentemente, a efectos prácticos solo podemos controlar el tabaco, el estrés poco y la genética nada. ¿Y es reversible? Por ejemplo, si es por causa del tabaco, ¿se puede revertir? ¿O si es por causa del estrés o las especies reactivas de oxígeno? Parcialmente, o sea, la evidencia actualmente no hay ningún fármaco que se pueda tomar que 100% pigmente las canas. Hay algunos fármacos que ocasionalmente han pigmentado, pero no hay nada que sea 100% asegurado, y hay estudios, digamos, algunos fármacos en estudio, pero todavía no tenemos nada. Vale, muy bien. Pues vale, dominadas un poco las causas en general de la calvicie, muchísimas gracias otra vez por todo lo que nos estás contando. Y vamos a pasar un poco a los productos, tema de productos. Es cortito este bloque, pero me interesa en primer lugar que yo, por ejemplo, que me lavo el pelo todos los días, ¿qué debo mirar en un champú? Volviendo un poco, que la función del champú es, en mi opinión, generalmente, la única función que queremos es que limpie, depende de qué tipo de pelo y piel tengamos. Es decir, a ver, a efectos prácticos, si tenemos pelo corto y somos hombres, con lo cual mayor producción basal de hormonas masculinas, yo priorizaría champús normales o más anticaspa, es decir, que tengan como más capacidad quelante. Entonces, productos un poco más dirigidos un poco a esta capacidad más anticaspa. Luego, si tenemos el pelo largo, mujeres o hombres con pelo largo, generalmente el pelo largo, el problema es que acumula muchos años de daño, ¿vale? Por el sol, por la humedad, por lo que hagamos de planchas, tintes, etcétera, con lo cual debemos priorizar que quizá champús un poco más flojos, que sean más, digamos, como más hidratantes o más para proteger un poco el pelo, aunque eso vaya en contra de la limpieza. Porque decir, aquellos champús que limpian muy bien van a bajar la caspa y quizá picor si tenemos, pero son muy agresivos o más agresivos y pueden dañar el pelo. Eso en una persona con pelo corto, generalmente un hombre, poco relevante. Te cortas el pelo cada 2 o 3 meses y digamos que el daño que haya lo eliminas. Pero alguien con un pelo largo es algo que tenemos que tener más en cuenta. Entonces digamos que la peor combinación para buscar champú sería una persona con pelo largo que tenga gran grasa o dermatitis seborreica, porque no va a haber una solución fácil 100%. Es decir, incluso tengo que utilizar pastillas para bajar la grasa y que usen champús para, digamos, dejar el pelo más bonito. Vale. Vale, mi pregunta va más por el estilo. Vale, queda claro que pelo más corto, quizá tipo anticaspa, y pelo más largo, más tipo hidratante, podríamos decir. Sí. Vale. Pero claro, yo llego allí al supermercado y veo champú de 1 euro y champú de 30 euros. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? A ver, muchas y pocas a la vez. O sea, no me parece una... O sea, generalmente los champús más baratos no son peores, aunque a veces sí, y los champús más caros no son mejores, aunque a veces sí, evidentemente. La diferencia de precio, como toda la vida, puede ser marketing o puede ser alguno de los componentes que llevan. Es cierto que hay champús que actualmente llevan otros componentes que pueden tener más o menos utilidad como coadyuvantes. Ejemplos, cosas como la cafeína tópica, que quizás podría mejorar algo el pelo, o llevan algunos productos, digamos, más de tipo antihongos, que podrían mantener más a raya hongos como Balaseccia, que están implicados en dermatitis seborreica, y claro, todo eso pues tiene un precio aparte. Vale, perfecto. Vale, entonces, respuesta corta, no pasa nada por comprarte el champú de 1 euro en principio, ¿no? Si te va bien, no cambies. Vale.
Vale, perfecto. Y luego, otra cosa que me interesa es, yo conozco personas que no solo se lavan el pelo con champú, sino que empiezan con mascarilla, tónico, no sé qué. ¿Hace falta para el día a día, la higiene normal, algún producto más aparte del champú? Tónicos, mascarillas. O sea, todo eso es el mundo, entramos en el mundo de la cosmética. El pelo, como es tan tonto, como decía antes, y es inerte, sobre todo si queremos llevarlo más bonito, que eso pues, que brille más, que tenga las fibras un poco más alineadas, etcétera, pues sí que va a requerir más trabajo. Sobre todo en temas de mujeres, pero es que a los hombres nos preocupamos más, hoy somos hombres con pelo largo. Entonces, todo ese tipo de productos, acondicionadores, etcétera, mascarillas sí son útiles si queremos llevar el pelo, insisto, más bonito. De nuevo, con el pelo corto no hay esta necesidad porque no da tiempo que el pelo se dañe lo suficiente. Qué bueno, qué bueno. Vale. Y luego, por supuesto, el melón de los champús anticaída. ¿Los champús anticaída funcionan? ¿Hay que empezar a usarlos en algún momento porque sí? Claro, hay que definir qué es anticaída, ¿no? Es decir, si hablamos de algún champú que realmente va a revertir la alopecia androgenética, pues la evidencia es muy bajita. Sí que es cierto que hay estudios de champús que a lo mejor pueden mejorar un poco lo que es el recambio de pelo, pero es un tema distinto completamente de la calvicie común, ¿vale? No confundamos conceptos. Vale, vale, perfecto. Y fuera de champús, higiene del pelo, ¿hay algo que debería tener la gente en cuenta en cuanto a tintes, otro tipo de productos que se aplican en el pelo? O sea, todo eso, o por ejemplo, lacas, gominas, etcétera, ceras, generalmente a nivel de lo que es la alopecia tiene cero relevancia. Sí que tiene relevancia a nivel cosmética, ¿vale? Entonces, los problemas ocasionados por temas cosméticos tienen solución cosmética. Por ejemplo, exceso de planchado, exceso de tinte puede dañar el pelo, a veces de forma irreversible, porque el pelo no puede repararse, y a veces la solución ahí, a veces que hay unos productos que pueden reparar un poco la cutícula, pero generalmente la solución, a veces hago la broma, que es quirúrgica, es decir, cortar. Es decir, no tiene otra solución que eliminar un poco... De quirófano. Claro, de quirófano, y ya el pelo saldrá otra vez bien, ¿no? Esto es, pero no tienen generalmente repercusión a nivel de la alopecia. Vale, vale, perfecto. Entonces, algo que a mí me preocupaba mucho era el uso de gomina, que te decía, no uses tanta gomina que te quedas calvo. No, o la gorra. Desterramos o la gorra, sí, o lavarte el pelo. Nada. La gorra, veas que por la maceración puede empeorar quizá un poco la dermatitis seborreica, la descamación, el picor, pero cero relevancia en general con la alopecia androgenética. Tranquilidad. Vale, vale. Qué bueno. Vale. Y otra pregunta que se me acaba de ocurrir sobre la marcha es, hay veces en las que yo el otro día salí para despejar un poco, a dar un paseo por ahí por el monte, y empiezas a dar el paseo y empieza a picarte el pelo. Eso tiene... Bueno, el pelo no, claro, no te pica el pelo, te pica el cuero cabelludo. ¿Pero eso tiene alguna explicación? ¿Es alguna preocupación o tal o no? O sea, la piel puede picar. De hecho, la piel, a nivel de dermatólogo, siempre una cosa primero que aprendemos es un poco estúpida, que la piel es bastante tonta también. La piel solo puede o no dar síntomas, o picar, o doler. No tiene otros síntomas, ¿no? Entonces, la piel del cuero cabelludo es cierto que puede picar. Es normal que haya en ocasiones sensación un poco de picor ocasional. El tema es cuando ese picor es como muy mantenido. Y la causa, yo creo, el número uno de picor es dermatitis seborreica, que esto suele ser caspa, que en general, en la mayor parte de los casos, se soluciona con lavado de pelo frecuente y productos más anticaspa. Si no se soluciona con eso, ya cuando hay que preguntar al médico. Vale, vale, perfecto. ¿Sudar mucho puede ser perjudicial para el pelo? No, aunque hay algunas teorías un poco locas, teorías neurogénicas que se llaman, en los cuales algunas alopecias autoinmunes están relacionadas con mujeres que tienen como más hiperhidrosis y por eso, por un componente un poco complejo de explicar a nivel sistema inmune y el tema de la sudoración a nivel nerviosa, pudieran empeorarlas. Esto vamos a dejar un poco más a nivel académico. Al principio, más sudoración, no hay problema. Vale. Si sudas mucho, no tienes que utilizar ningún producto en especial, ningún champú en especial, ni nada por el estilo. No es algo que realmente me preocuparía especialmente. Vale, perfecto. Muy bien, pues aclarado esto, pasamos con el bloque de la genética y la primera pregunta obligada es, si mi padre o madre han sido calvos, ¿yo voy a ser calvo también? Es más probable, pero no se puede confirmar 100%, porque la herencia es poligénica y es multifactorial. Es decir, no hay un gen de ser calvo, hay muchísimos genes, cientos de genes, hay varios estudios y ninguno deja muy claro realmente la importancia de cada uno de ellos, aunque sabemos que hay algunos genes más importantes. Por ejemplo, hay un gen, que es el gen del receptor de hormonas masculinas, que está en el cromosoma X, que por eso esto es cuando el abuelo materno lo tiene tu madre y lo tienes tú, y ese gen puede tener más importancia, pero tu abuelo materno puede estar calvo y tú no estarlo, porque al final es la combinación de muchos genes que están implicados en muchas vías de crecimiento del pelo. Este tipo de alopecia genética, digámoslo así, que bueno, dijiste los genes son lo principal, ¿también se puede parar o dice esto es sentencia ya? Sí, sí, o sea, la alopecia androgenética en general, muy raro no pararla y muy frecuentemente se puede revertir, al menos parcialmente con medicación, y si no ya operar. Pero es actualmente, con los fármacos que existen, es raro no poder mejorar una alopecia androgenética en un hombre o una mujer. Vale. ¿Cómo se mide de forma objetiva el grado de alopecia?
hay varias escalas en función del tipo de alopecia. Si hay alopecias androgenéticas, hay escala como Hamilton-Norwood y otras. Y para otras alopecias más de tipo autoinmune, a veces lo valoramos en función del SALT, que es como un porcentaje de pérdida de pelo. Pero hay escalas objetivas para medir esto. ¿Y qué significa el porcentaje de miniaturización? Pues generalmente, o para estudios, cuando utilizamos aparatitos que son el tricoscopio, podemos valorar en 1 centímetro cuadrado de una determinada parte del cuero cabelludo qué porcentaje de pelos del total son finos, y eso es muy importante. También se indica un poco la anisotricosis, ¿no? Es decir, un poco la diferencia de calibre, porque al final lo determinante aquí no es tanto que tengas menos calibre, que también, sino que tengas pelos gruesos y muy finos. Eso ya no es tan normal. Es decir, esa variancia un poco de calibres. Vale, qué bueno. Vale, y antes hablaste un poco de que la calvicie es poligénica. ¿Podrías explicar sencillamente para que todo el mundo pueda entender a qué se refiere eso? Sí, porque hay muchos genes implicados. Por ejemplo, ya hemos dicho antes que las hormonas masculinas que están en tu sangre llegan a tu pelo, y cuando llega la hormona masculina a tu pelo, es un receptor que tiene el pelo para las hormonas masculinas, cada una de las células, y la hormona masculina le dice al pelo: oye, deja de dividirte, deja de proliferar, muere. Dice la célula que, digamos, cometa apoptosis, se muera. Entonces, como prolifera menos, el pelo se hace más fino y más corto. Pero puedes tener mutado genes del receptor de hormonas masculinas, que a lo mejor te llegan niveles normales de hormonas, pero tu receptor es muy activo y da orden muy fuertes. O puedes tener mutado que, digamos, produces más hormonas, ¿vale? O puedes tener mutados otras vías. Hay una vía muy famosa que es la vía Wnt beta-catenina, que está implicada en el crecimiento del pelo, y esa vía, si está mutada, tu pelo le cuesta crecer más. Es decir, hay como varias vías para que tu pelo crezca menos. Vale, ¿podrías hacernos un repaso, que esto tendrá que ver con la genética también, sobre cuál es el papel de las hormonas en la caída del pelo? Has hablado muchísimo de las hormonas androgénicas, ¿no? ¿Hay algún otro tipo de hormonas que estén implicadas? ¿Cómo interactúan? No sé, un mapa así mental. Sí, hay muchísimas hormonas implicadas, muchísimas. Yo creo que el número 1 serían todas las hormonas masculinas. O sea, todas las hormonas masculinas en el pelo tienen el mismo efecto. En el cuero cabelludo me refiero, porque hemos visto antes que la barba, por ejemplo, la mejoran, pero el cuero cabelludo, me refiero, tiene un efecto negativo. Lo que pasa es que hay hormonas masculinas más fuertes, como la dihidrotestosterona, y algunas menos fuertes, como testosterona o androstendiona, pero todas en contacto con el pelo, digamos que lo empeoran. Y luego hay hormonas que pueden proteger un poco más. Por ejemplo, el estradiol, los estrógenos. La razón por la cual las mujeres están muy protegidas de la alopecia hasta la menopausia, ¿vale? Entonces, a partir de la menopausia, si tenían genes de quedarse calvetes, o calvillas en este caso, van a empeorar su pelo, ¿vale? Y otras hormonas que a veces pueden influir, como hormona de crecimiento o como prolactina, que también están implicadas, o incluso el cortisol. Pero ya digamos que tiene un efecto un poco más pequeñito comparado con las hormonas masculinas. Vale. ¿Esto significa sí o sí que más testosterona implica más caída del pelo? Yo creo que generalmente sí. Pero hay niveles, ¿eh? O sea, si no por tener niveles muy... O sea, yo creo que hay un umbral ya, sobre todo ya saturación de receptores, que probablemente está saturado. Pero sí, generalmente más hormonas masculinas libres, no me refiero en sangre, sino libres, que estén por allá dando por saco, pueden empeorar más el pelo. Claro, esto suena un poco a fallo de la matriz, ¿no? Porque, claro, dices, ¿cómo puede una hormona tan fundamental para la salud masculina hacer que se te caiga el pelo? ¿Esto tiene alguna explicación evolutiva o algo? Bueno, yo creo que no estamos programados para vivir tanto tiempo. Si la idea es con 18 años tener hijos ya y a los 25 morirte. Pasa que, claro, ahora como vivimos tanto tiempo, ya da tiempo a que aparezcan los problemas. Vale, qué bueno. Vale. Y otra cosa importante, ¿es lo mismo la hormona en sangre? Antes ya nos lo dijiste un poco con las analíticas, pero ¿es lo mismo la hormona en sangre que la hormona en el cuero cabelludo? No, esto es muy interesante. O sea, que decir, de hecho, una razón por la cual a veces algunos pacientes me vienen con esto muy asustados, se hacen muchas analíticas y luego no es tan relevante. Yo entiendo que a la gente, por supuesto, le interesa mucho saber de sí mismo, pero a veces es que hay limitaciones. O sea, las hormonas viajan por la sangre, pero muchas veces, o casi siempre, viajan unidas a proteínas como la albúmina, porque no pueden estar solas, porque si no, digamos que estarían interaccionando. Y luego hay una fracción de hormonas que sí que está libre, que puede interaccionar. Y luego no solamente está eso, sino que a veces, luego lo veremos quizá cuando hablemos de fármacos, algunos fármacos apenas bajan el nivel de hormonas en sangre, pero bajan más el nivel de hormonas a nivel tisular, en los tejidos, que es lo que nos interesa un poco más. Claro. Y eso no se puede medir tanto en una analítica de sangre. Qué interesante. Vale, tengo ganas de llegar a ese apartado. Vale, por el lado contrario, alguien que se hace una analítica y ve unos niveles normales, incluso tirando al rango inferior de testosterona, tampoco está libre de quedarse calvo, ¿entiendes? No, es que los probables es que si se tiene que quedar calvo no va a ser por la analítica. Vale, perfecto. Vale, y un poco antes de pasar al tema de tratamientos y tal, ¿por qué hay gente a la que le queda tan bien la calvicie como a Jason Statham, el actor, por ejemplo? Ah, claro, pero esto es un tema social, que a veces esto discuto un poco a veces en los vídeos. A ver, yo creo que culturalmente, socialmente, los hombres no podemos quedarnos calvos, salvo que estemos muy fuertes. No sé.
Esto es así. Entonces, social, las mujeres tienen otros temas que luego si quieres comentamos, ¿no? Porque Vale. también tienen, por supuesto, restricciones sociales. Pero Vale. la restricción social en los hombres es, si eres un hombre y te estás quedando calvo, no puede ser. Entonces, solo puedes o raparte o, digamos, tener pelo con fármacos o trasplantarte. Vale. Pero si te vas a quedar calvo, digamos, solo se te permite ser calvo si estás fornido. ¿Vale? Son como algunas restricciones sociales que hay. Son a veces limitaciones un poco de ser hombre. Vale. ¿Y en mujeres? ¿Qué decías que comentabas? En mujeres directamente no se aceptan que puedan ser calvas, literalmente. ¿Vale? Incluso peor. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ocultan. Y como lo ocultan cuando hay mujeres que tienen alopecia, lo llevan muy mal porque no entienden que era una posibilidad para ellas. ¿Y hay algo que tenga que ver con las facciones quizá de la cara, con la forma de la cabeza o algo, o no? Es Bueno, simplemente hombre, eso- que tengas los hombros anchos y ya está. Hombre, sí, era una broma, ¿no? Pero encima, y si eres alto ya, incluso mejor todavía, ¿no? En fin, pero es como el pack completo. Pero generalmente no se te permite mucho ser calvo, bajito y gordo. Eso ya no se te deja. Vale. Tienes que elegir alguna de esas solo. Pues nada, recordamos a la gente que en nuestro canal hermano se tocan temas de fitness, así que ya sabes, si empieza a clarear, suscríbete rápido para aprender los trucos que te quede bien, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de tema de tratamientos. Tengo muchísimas ganas de hablar este tema. Y la primera pregunta pues ya es un poco general. ¿Qué tratamientos funcionan de verdad para la caída del pelo? Vale, vamos a hacer un disclaimer para que no te chapen el podcast o el canal o la EMS, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no os ponga una denuncia. A ver, voy a hablar solo a título, digamos, de divulgación, ¿vale? Nada que hago aquí es recomendación, por supuesto, médica. Y esto sí que puedo decirlo. A ver, para alopecia androgenética masculina, aprobados solo hay dos medicamentos, que es minoxidil tópico, al 2 y 5%, y finasterida, 1 miligramo. Hay otros medicamentos que se usan y mucho, y son muy efectivos, pero ya son fuera de indicación. Y en mujeres solo está aprobado minoxidil, digamos, tópico, aunque hay muchos otros medicamentos que se utilizan para mejorar el pelo. O sea, a nivel farmacológico sí que es cierto que actualmente tenemos muchas armas para mejorar el calibre del pelo y en general casi siempre funcionan. Muy bien. Pues vamos a centrarnos un poco en el minoxidil primero. ¿Qué es lo que hace exactamente el minoxidil? Vale, minoxidil no tenemos ni idea. Pensamos, hay una cosa que mucha gente dice, pero que nos importa un poco menos, que es que como es vasodilatador, llega más sangre. Yo creo que esto tiene poco interés porque hay muchos vasodilatadores que no hacen crecer el pelo, con lo cual probablemente por aquí no van los tiros. Pero lo que parece que funciona más es que el minoxidil, actuando sobre unos canales iónicos que no voy a contar por aquí, actúan sobre esa vía molecular que he contado antes, que es la vía Wnt beta-catenina, la activa, y esa activación de esta vía molecular da orden directa a las células madre foliculares, que están en una parte del pelo, en el bulbo y a nivel del promontorio, para que se activen. Le dicen, métele caña y empiezan a proliferar. Así es como pensamos que funciona el minoxidil. Vale. Uy, esto es muy interesante porque entonces digamos que es algo así como de caja negra, que es que simplemente ha demostrado eficacia en ensayos clínicos, pero no se sabe muy bien por qué. Sospechamos que son estas vías, pero no tenemos confirmación 100%. Qué bueno, qué bueno. Eso pasa un poco como con la aspirina, ¿no? Que la aspirina se empezó a dar a raíz de que se vio en ensayos clínicos para prevenir infartos en prevención secundaria y no sabían muy bien por qué. De hecho, años después les dieron el premio Nobel a los que descubrieron que actuaba a través de los tromboxanos, pero no sabían nada. Es un poco el caso del minoxidil, ¿no? Esto es que hay un poco de situación clínica y luego ya el modelo un poco el laboratorio de por qué funciona. Antes de pasar a la siguiente, yo recuerdo en la película Resacón en Las Vegas que una chica le decía a su novio, que era el dentista de Resacón en Las Vegas, le decía, recuerda echarte el minoxidil porque si no, el pelo ese día se te ve pobre. ¿Eso es cierto? No, o sea, No. es cierto Es un tratamiento a largo plazo. Correcto, de hecho no se empieza a ver mejorías generalmente hasta el segundo o tercer mes. Aunque tengo muchos pacientes que les gusta mucho minoxidil tópico porque le gusta cómo se lo deja a nivel cosmético, que a lo mejor por ahí un poco los tiros. Aunque, por supuesto, minoxidil tópico a mí personalmente cosméticamente no me gusta mucho cómo lo deja porque es un poco guarrindongo y a veces tiene algunos alcoholes o el glicol que puede irritar. Pero es cierto que yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo el minoxidil tópico lo uso casi para peinarme directamente. ¿Pero qué es? ¿Tipo cera, gomina o...? Suelen ser, generalmente hay dos tipos de formulaciones, en solución o en formato, digamos, más espuma. ¿Cuándo merece la pena empezar un tratamiento de minoxidil? Si hay una alopecia androgenética, en cualquier momento. En cualquier momento. Hombre, claro. Empiezas a ver que te empieza a clarear algo. La alopecia androgenética nunca se va a parar, salvo que tú la trates. Entonces, cuando se empieza a usar ese tipo de productos, ¿se para o se puede recuperar el pelo? En general, con los medicamentos, los que he dicho en este podcast y los que no he dicho, para que la EMS no te chape el podcast, de los que están fuera de indicación, digamos, aunque mucha gente te lo pondrá luego en los comentarios, lo normal es mejorar, es decir, reversión, al menos parcial. Y muy raro que no separemos al paciente. Sí que tengo pacientes, que casi me sé nombre y apellidos, porque son muy raros, en los cuales solo puedo ralentizarlo. Pero a lo mejor son pacientes a lo mejor que tienen 20, 22, 23, o sea, gente muy joven
que tienen los politos míos una genética tan mala que solo estoy consiguiendo pararlos y estoy un poco aguantándoles a que avance un poco la ciencia y le puedas poner otra cosa nueva. Qué bueno, vale. Y ahora la pregunta estrella. ¿Son los fármacos para el pelo peligrosos para la salud hormonal? Claro, aquí fundamentalmente hablamos de los inhibidores de la 5-ferrutasa, finasterida, utasterida. A ver, estos fármacos, para quien no los conozca, o la finasterida, hemos dicho antes que hay una hormona que es la dihidrotestosterona, o DHT para los amigos, que es como una hormona, es testosterona, pero un poco mucho más fuerte. Esta hormona da orden a la próstata que se haga muy grande y que incluso luego pueda empeorar o dar cáncer de próstata. Ostras. O hace que el pelo sea más fino. Y también tiene la HT otras funciones positivas, por supuesto, en el cuerpo y también está desarrollado un poco el desarrollo embrionario normal. Vale. Pues esta hormona, para fabricarse, viene de la testosterona y la produce una proteína que se llama la 5-ferrutasa, que hay varios isotipos, y esta enzima, la 5-ferrutasa, transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Vale, pues esta 5-ferrutasa, la testosterona la bloquea. Entonces evita que tu cuerpo se acumule mucha dihidrotestosterona. ¿Vale? De hecho, una cosa que mucha gente piensa es que tomando estas pastillas la testosterona baja. No, de hecho sube. La testosterona sube, se acumula porque no se está transformando tanto en dihidrotestosterona. ¿De acuerdo? De hecho, ahora que está bastante de moda la TRT, terapia un poco de destitución de testosterona de andrógenos, que cada vez veo pacientes más jóvenes, que sí veo gente con 30 años que ya está con geles de testosterona poniéndoselo porque se recomienda a quien sea, o el endocrino, o quien fuera, o algún youtuber, lo que fuera. Hay estudios endocrinos en los cuales tienen que utilizar estos fármacos de 5-alfa-ferrutasa, que bloquean 5-ferrutasa, porque si no, la gente que usa testosterona empeora mucho el pelo y la próstata. Entonces tienen que utilizar la 5-ferrutasa, digamos, estos bloqueadores para que no empeoren a esos niveles y mantienen una función muscular y ósea adecuada. La inquietud de la gente es un poco de si estos fármacos, que no son hormonas, pero modulan las hormonas, podrían tener algún peligro a largo plazo. A ver, la evidencia un poco es bastante tranquilizadora. Sobre todo son fármacos que están diseñados para tomar durante décadas. Ya tenemos bastante cohortes de gente seguidas durante décadas sin especial problema, sobre todo en gente con problemas de próstata. Siempre hay inquietudes, sobre todo un poco a nivel de la esfera sexual, ¿vale? Son medicamentos que, aunque es raro, el principal riesgo que tienen es que puedan bajarte un poco el deseo, la libido. No es tanto la función, que eso es muchísimo más raro, o el orgasmo, que eso ya es básicamente extraordinario, pero es un poco más el tema del deseo sexual. Y luego, claro, evidentemente los hombres, ya el tema sexual, ya entramos ahí, en algunos hombres con esto ya se ponen muy, muy inquietos y se forma una gran parafernalia con todo esto. Vale, porque entonces ¿se ha medido esto en ensayos clínicos, el tema de este tipo de efectos secundarios? Por supuesto. Vale. ¿Y es algo entonces que puede ser cierto efecto placebo en algunas personas? Bueno, hablamos un poco de efecto nocebo, ¿no? Efecto nocebo es que si tú piensas que te va a dar un problema, ese problema al final aparece. Entonces, estos fármacos ¿pueden provocar alteración de la esfera sexual? Sí, pueden alterarlo sin que sea efecto nocebo. Simplemente que ese riesgo es bastante bajo. Y es un tema de ajuste de dosis. Y el efecto nocebo es cuando uno piensa que le va a dar ese problema y le aparece. Y esos fármacos también lo tienen, porque si tú ya estás pensando que te da ese problema, sobre todo con un tema de la esfera sexual, importa bastante. Claro. Vale, entonces, por resumir un poco, diríamos que lo primero que aparece no son problemas de desajustes hormonales o ejes hormonales, sino que es problema de deseo sexual. Si eso ocurre, se debería consultar al médico y dices que con ajustar la dosis ya es suficiente. En la inmensa mayoría de los casos, casi nunca tengo que suspender la medicación, ¿vale? Es más un tema de ajuste de dosis, bajar la dosis, porque los efectos adversos son dosis dependiente, hay un umbral, ¿vale? La mayor parte de los pacientes toleran niveles, digamos, de estas pastillas altos sin problema, pero hay gente que por cierta predisposición necesita menos cantidad para llegar a esos efectos adversos. Vale, pero dices que son pocos casos en general, ¿no? O sea, es poco probable que tengas efectos adversos con estas pastillas. Muy poco probable, ¿vale? Depende de la edad, depende si eres fumador, depende de cómo regadito seas ya un poco mentalmente. Sí que es cierto que hay un perfil de pacientes muy inquieto, muy obsesivo, que quizá tiene mayor riesgo de desarrollar esta problemática. Y sobre todo con ellos un poco la idea es un poco tranquilizadora, que deben estar tranquilos con estos. Pero también, como al final el tema del pelo es un tema estético, si esta gente realmente no quiere usar esta medicación, por favor, que no lo haga obligada. Nadie nos obliga. Vale. Hay algunos casos, mira, la siguiente pregunta, ¿hay algunos casos en los que no se recomienda iniciar este tipo de medicación? En principio, si el paciente tiene alopecia androgénica masculina, está indicado siempre, salvo que el paciente no quiera. Entonces, evidentemente, no vas a obligarle. Claro. Esto es. Y es cierto que en paciente que a lo mejor, un paciente que está muy inquieto, toma antidepresivos de base, que ya de por sí bajan un poco el libido, función sexual, hay que avisarle de este tipo de efectos adversos. Vale.
Vale, y por cambiar un poco, ¿cuál crees que es el futuro de este tipo de tratamientos? Se dice que hay algunos ensayos en fase 3 ya con algunos fármacos muy, muy prometedores. Eso quiere decir que son casi el paso anterior a que se puedan sacar al mercado. ¿Cuál crees que es el futuro? Yo quizás soy un poco pesimista. Yo creo que estamos a nivel farmacológico en el tope con los medicamentos actuales que hay por vía oral, y creo que el futuro, si estás hablando de esto más, es la terapia un poco más regenerativa, que esto evidentemente la gente que tiene más inquietud con estas pastillas es lo que desea que llegue cuanto antes, que esto es fundamentalmente de alguna manera poder estimular el pelo que tengamos o poder multiplicarlo, ¿vale? Actualmente hay algunos tratamientos de eficacia bastante reducida y muy caros que a lo mejor consisten en sacar pelos, mandarlos a un laboratorio, de ahí extraer algunas células que luego se pinchan para estimular el pelo, pero actualmente todo esto está muy en pañales. Vale, perfecto. Muy bien, pues después de hablar de fármacos, se suele hablar normalmente en Internet, que yo lo he visto, de otro tipo de tratamientos que son con suplementos. Entonces, voy a preguntarte por algunos suplementos. Si te parece bien, nos dices lo primero de todo, una nota de 0 a 10 en función de la evidencia científica que tengan para su utilidad en cuanto a caída del cabello, ¿de acuerdo? Vale, pues en primer lugar, queratina hidrolizada. O sea, queratina hidrolizada no lo plantearía tanto, fíjate, a nivel oral, o sea, para tomar, sino lo plantearía más como a nivel de champús o algo tópico para intentar reforzar un poco cutículas dañadas, pero más como para protegerlo a nivel cosmético, más que para que el pelo mejore en sí. Vale, y en cuanto a eficacia, ¿qué nota le pondrías? ¿Pero para qué? ¿Para reparar el pelo o para mejorarlo? Pues que para cada uno. Para mejorar el pelo a nivel cosmético se usa y tiene evidencia. Entonces, es que tampoco hay muchas cosas que se puede hacer para reparar el pelo. Así que vamos a decir que al menos algo hace, vamos a dejarlo así, ¿te parece? Por darle una nota tal. Y para mejorar el pelo, pues no van para ir los tiros. No me complicaría con eso. Entonces, un champú de estos que dice queratina, con queratina, ¿puede que sí que te valga? Si sabes para lo que funciona, que es para un poco para dar reparar un poco la cutícula dañada, sí, pero no es que tu pelo va a ser mejor o la alopecia se revierta, ¿vale? Vale, perfecto. Saw Palmetto. Sí, Saw Palmetto. O sea, lo que es básicamente, hay una tríada aquí que es como Saw Palmetto, Seroa repens y Pillon africanum. Es decir, hay una serie de extractos botánicos que tienen evidencia que son capaces de modular o bloquear ya sea la 5-ferrutasa como finasterida o bien modular un poco la función hormonal masculina o modular el receptor de hormonas masculinas. Vale, todo esto hay estudios y algo hacen, pero muy poco. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje con esto? Si tú estás calvete, este tipo de cosas, pues algo te van a hacer, pero no vas a mejorar especialmente. Si tú no estás calvete o tienes muy poco, puedes intentar plantear esto, pero no que pienses que tiene un efecto farmacológico muy alto, pero tiene evidencia que algo hacen, aunque sea muy poco. ¿Y qué se puede esperar de su efecto? Ralentizar, ¿vale? Pero no parar ni mejorar. Vale, de acuerdo. Extracto de semilla de calabaza. Sí, eso es lo que... va por el mismo lugar. Curcubita pepo, ese es un poco, digamos, incluso el nombre técnico. Yo tenía incluso un médico, un adjunto, ya se jubiló, que dermatólogo todos los días comía la semilla directamente, porque claro, no sé cuántos gramos tenía que comer para que hubiera algo de curcubita pepo, que yo si me lo tomaría, por supuesto, ya extraído. Hay evidencia muy baja. O sea, al menos no es placebo, o creo que no es placebo, pero yo probablemente, si estoy calveto, no perdería mi tiempo en esto. Vale. Silicio o ácido ortosilícico. Bueno, o esto, o por supuesto, si aquí entramos en este tipo de cosas, que ahora a lo mejor me pregunto sobre el magnesio o ashwagandha, o me pregunto sobre este tipo de cosas, todo este tipo de cosas, el efecto que tienen yo creo que es muy, muy reducido o actúan por algunas vías más de tipo antioxidativo o antiinflamatorio, entonces tampoco le daré yo mucho recorrido. No te he dicho nunca nada, nota de todo esto, si quieres nota te digo 1 sobre 10, hago esto. Vale. O sea, no es algo que yo... Ya no lo dejas más claro. Sí. Si tuviera que hacer algo de todo esto, sería un poco Seroa repens, Pillon africanum, curcubita pepo, Saw Palmetto, pero no perdiendo de vista que si realmente estás calvo o calva, esto no va a ser tú. Y eso es un parche, pero no es la vía realmente. Vale, pues es una aclaración buenísima para la gente que nos está viendo y muy práctica sobre todo. Hemos hablado bastante de minoxidil antes, también has dado algunas pinceladas de finasteride, dutasteride, pero vamos a dedicar algunas preguntas solo a ellos para que a la gente que nos está viendo le quede todavía un poquito más claro, ¿vale? En primer lugar, ¿por qué finasteride y dutasteride tienen tan mala fama? Esto es porque tocan el tema sexual. Entonces, si tocan este tema, ya... Bueno, finastería tiene peor fama que dutastería porque la gente conoce menos dutastería, ¿no? Fundamentalmente por el tema sexual, y esto evidentemente, sobre todo, hay gente que sí que le inquieta mucho, hay gente que por supuesto ha tenido problemas, pero yo creo que cuando ya hablamos del tema sexual ya la gente esto le inquieta bastante. ¿Son más seguros o menos que minoxidil? A ver, minoxidil tópico
El único problema de seguridad que tiene es la irritación a nivel local, ¿vale? Más allá de eso, es muy raro, puede parecer más pelo, pero o dolor de cabeza, pero pocas cosas más. Hay un medicamento fuera de indicación que es minoxidil oral, que digamos, es una medicación que puede mejorar el pelo, pero también baja tensión, entonces tendría ese riesgo un poco al respecto. Y eso lo veo incluso un poco más arriesgado que, evidentemente, fines o dudas que van un poco más a nivel hormonal o a nivel de la esfera sexual. Es cierto que hay, de hecho, hace unos meses, por una petición de la Agencia Francesa del Medicamento, se pidió a la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, que analizara si finasterida o dutasterida tenían algún tipo de relación con a nivel de estado afectivo o incluso riesgo de daño a uno mismo, ¿no? Ujú. Entonces, y de hecho, conclusiones de esto es que parece ser que con finasterida, pero no con dutasterida, que esto llama la atención porque dutasterida es mucho más eficaz y más potente, con lo cual ya aquí puede haber algunos comentarios, o yo a veces me pregunto un poco si esto hasta qué punto es real o no, porque si un medicamento que es más potente no se relaciona con ese tema afectivo y finasterida sí, a lo mejor hay un problema ahí de sesgo, pero bueno, con finasterida, un poco la recomendación de la EMA es, ya apareció, si alguien toma finasterida lo verá un poco cuando lo compre, que voy una notita que pone, oiga, si usted tiene algún problema a nivel de que se siente un poco más alicaído o tiene un estado más depresivo, comuníqueselo a su médico por si tienen que ajustarle un poco la medicación. ¿Tú personalmente en tu consulta ves casos reales de efectos secundarios adversos de estos fármacos? Sí, claro, es decir, que nadie niega que estos fármacos puedan bajar, sobre todo, me refiero al nivel sexual, por supuesto, el libido. Es raro, pero puede ocurrir. Esto Vale. nadie lo niega. Vale, perfecto. ¿Y de que acaben bien? Acaben bien de que mejoran. Sí, de que Sí. mejoran, pero dices, vale, pues te ajusto la Sí, dosis sí, y ya está. eso es la norma. Vale, la norma es que tienes un problema, vas, se ajusta la dosis y acaba bien. Correcto. Vale, perfecto, muy bien. ¿Hasta qué punto tiene sentido usarlos de forma local? O sea, que decir, los fármacos, claro, ¿cómo pueden llegar al pelo? Pueden llegar por la sangre, si te vas en pastillas, va por la sangre y va a todos los pelos. Puedes intentar aplicarlo de forma tópico, pero ahí pasa que tienen que ser moléculas que sean capaces de, o tengan un tamaño en kilodalton suficientemente poco para que penetren por la piel y lleguen al pelo, porque no es el pelo en sí, tiene que llegar a la piel, tiene que ser la piel y llegar a las células madre, o puedes incluso pincharlos, que es famosa mesoterapia. En general, a efectos prácticos, resumen para un poco la gente que vea el podcast, es pastillas, más eficaz, más barato. Por debajo de eso ya empezamos con los tópicos o pinchados, que van a ser menos potentes, también, evidentemente, menos riesgo de efectos adversos, pero también más caros. Si tú buscas máxima eficacia, no vas a tener que usar tópico, vas a tener que pasar pastillas, por supuesto. Vale, perfecto, pues muy bien aclarado. Es cierto que tienen menos efectos secundarios o digamos que no tienen tanto estigma, pero hacen menos efecto. Cualquier cosa que dé efectos adversos es que funciona. Y si hay menos efectos adversos, pues que funciona menos. Vale. Muy bien, pues vamos a pasar ya a lo mecánico total, que es el trasplante capilar, de lo cual sé que eres experto o especialista, entonces me apetece mucho también este bloque. ¿Cuándo merece la pena hacerse un trasplante capilar, en primer lugar? O sea, ¿cuándo operamos? Operamos una alopecia que no puede mejorar más de otra manera y es una alopecia que esté estable. Es decir, calvicie común la mejoramos farmacológicamente. Muchas veces, de hecho diría que a la mayor parte de los casos, con mejoría médica el paciente está contento y no hay que hacer nada más. O hay algunas zonas, por ejemplo, entradas que no mejoran más y hay que operar. O mujeres en la zona frontal que no mejoran más y hay que operar. O cicatrices. Hay cicatrices que si no pones pelo, eso no va a mejorar porque no puedes mejorarlo farmacológicamente. Esas son las indicaciones. Cuando es con cicatrices, ¿sí puede mejorar con trasplante capilar? Por supuesto, pero con unos comentarios. Por ejemplo, cicatrices por daños, escaldaduras. Es decir, hace poco operé a una paciente que venía de Navarra porque se había todo esto escaldado con aceite y estaba todo aquí calva. Pues le puse pelos, evidentemente. Se puede operar o cicatriz de cirugía, pero cuando la causa de la cicatriz es otra alopecia primaria, es decir, una alopecia autoinmune, como un líquen plano, alopecia fotofilosante, folitis de calvante, folitis secante, hay muchos tipos de alopecia distintas que dejan cicatriz, esas alopecias se pueden operar si esa alopecia está controlada, porque si no, el problema autoinmune va a acabar estudiando también el pelo que trasplantamos. Entonces, si entiendo bien, no es tan fácil como llegar y decir, quiero ponerme pelo y ya está. Primero hay que explorar otros tipos de aproximaciones. O sea, ¿no? primero, ¿qué tipo de pérdida de pelo tienes? Para empezar, porque hay muchos tipos de pérdida de pelo y no todos son para operar. Segundo, si se puede resolver sin operación, creo que mejor, no estamos todos de acuerdo con esto. Y tercero, en función de cómo esté la alopecia estable o no, cómo es el diseño un poco ya la planificación quirúrgica. Son, digamos, como los 3 pasos. Vale. ¿Quién no debería hacerse un trasplante de pelo? Bueno, quien no quiera, para empezar, porque hay mucha gente que viene pensando que tiene que operarse y no necesita que operarse. Y yo creo que, hablando de calvicie común, ¿no? En la que puedo tener yo, todos los que estamos aquí, pues
Gente, hombres muy, muy jóvenes. Es decir, yo creo que un hombre de menos de 23, 24 años, salvo casos muy, muy seleccionados, es mejor esperar un poquito y ver cómo van las cosas. Vale. En general, hablando en general, y luego si quieres comentas casos particulares, ¿el trasplante de pelo es para siempre o va a volver a caerse sí o sí? No lo sé, porque llevamos trasplantando más, o sea, sobre todo la técnica que se usa más actualmente, que es la técnica tipo FUE, que es coger pelo a pelo y poner pelo a pelo, digamos que empezó con más fuerza en el año 2000. O sea, llevamos como 26 años, que eso no es una vida, Claro. ¿vale? Entonces, si sabemos que cogiendo los pelos en zonas que pensamos que van a durar más tiempo, incluso sin medicación, el trasplante debería durar décadas. Con medicación, no sé si me tiene que decir toda la vida, pero sí bastantes décadas. ¿Siempre hay que usar medicación cuando se hace un trasplante de pelo? Yo considero que sí, salvo casos muy concretos. Ejemplo, hace unos meses operé a un paciente que yo soy el más mayor que operó en mi vida, un hombre de 76 años que estaba lesionado con sus entradas, apenas tenía alopecia. Entonces, 76 años, lo operé, no le puse medicación porque es que no va a dar tiempo y se lo deja así al paciente. El paciente se reía, pero llevamos razón a que realmente empeore, ¿no? Evidentemente. Pero en el tratamiento de la alopecia androgenética es el tratamiento médico, fármacos. El trasplante sirve para aquellas zonas que no han mejorado, rematarlas. Es decir, si yo me opero mis entradas, yo tomo medicación, por supuesto, ¿no? Es decir, si me operara mis entradas, que no tengo ganas, yo me siento cómodo, si me operara mis entradas, si no tomara medicación, dentro de unos años, el resto de mi pelo no podría, es obligatorio, empezaría a empeorar. Con lo cual aquí me quedaría con 2 picos maravillosos, pero esto quedaría menos coherente. Entonces, hay que plantear un poco a largo plazo, porque esto, por ejemplo, hace años, cuando las mujeres se ponían prótesis de mamas, muchas veces no sabían que hay que cambiarlas. Cada 10, 15 años, tal. Vale, pues el trasplante de pelo, no. El trasplante de pelo se presupone que es, lo he dicho antes un poco, para siempre o para muchísimo tiempo. Entonces, el diseño que planteemos, un hombre de 28 años le tiene que dar bien con 28 años, pero también con 58, que muchas veces estos no lo saben. Entonces, hay que pensar un poco en largo plazo. Y el largo plazo requiere que el tratamiento de alopecia tiene que estar optimizado. Vale. Imagínate que alguien dice, vale, yo quiero hacerme el trasplante, pero no quiero tomar los fármacos. ¿Es viable? No lo opero, ya está. O sea, por lo menos yo no lo operaría. Sé que otros médicos lo operan, pero yo éticamente considero que le quedaría mal y no me gustaría que llevara mi firma. Qué interesante. ¿Y es eso porque estás comentando de que el resto del pelo va a seguir cayéndose o tiene que ver con la zona trasplantada? Con ambas cosas, es decir, igual he comentado hay casos concretos, pues decía un poco el caso extremo. O sea, a veces, escucha, he operado sin medicación en casos como extremos que considero que no va a empeorar o el paciente asume mucho los riesgos, asume de sobra que va a pasar, pero ya tiene cierta edad. Pero es igual operar a un hombre de 55 años con las ideas muy claras, cómo es el futuro, que un hombre de 25 años que no quiere tomar medicación, porque es muy probable que haya un empeoramiento drástico en los siguientes 5, 10, 15 años, que cambie todas las cosas y el paciente yo creo que se va a arrepentir. Entonces, peco ahí de paternalista y al menos yo le rechazaría en algunos casos el trasplante, salvo que se planteara un trasplante muy conservador que va a rechazármelo. Es decir, cuando hablo de conservador o agresivo es cuánto bajamos la primera línea. Y esto depende de las facciones de la cara, depende un poco de la etnia, no es igual un hombre caucásico que un hombre de otra etnia. Caucásico generalmente tenemos un poquito más de entradas, hay que dejar un poquito más de entradas, las que tenga, antecedentes un poco de los padres, todo eso un poco lo tengo en cuenta de cara un poco a diseño. Entonces hay que buscar un equilibrio de que el paciente mejore a corto plazo y que le quede bien para el futuro. Vale. Alguien que nos está viendo desde casa, sea hombre o mujer, porque si no me equivoco también se puede hacer trasplantes de cabello en mujeres, vale. Y dice, pues mira, me está quedando más claro esto del trasplante, esto de los tratamientos que desconocía, porque hay mucho mito alrededor de ello, y me quiero plantear hacerlo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso total desde que una persona va a la consulta hasta que termina? Vale, o sea, resumo un poco de trasplante. Trasplante de pelo consiste en coger pelos de donde son mejores y ponerlos donde hay menos pelo, ¿no? Hasta aquí todo fácil. Entonces, generalmente la zona donante por excelencia es aquella zona donante que vemos por la calle, ¿no? Gente muy mayor que sigue manteniendo esa zona aquí atrás, con lo cual asumimos que va a mantenerse a largo plazo. Pues cogemos pelos de aquí y como aquí generalmente hay de sobra, lo cogemos de tal manera que no se note especialmente, ¿vale? Y los ponemos en las zonas que nos interesan más, que gente en la zona delantera, ¿vale? El proceso en sí es minucioso y gente dura varias horas. La cirugía suelen ser, depende un poco de la extensión, pongamos 4, 5, 6, 7, 8 horas, ¿vale? Generalmente el problema del trasplante no es tanto las molestias, que no es algo generalmente doloroso, ni el posoperatorio no es doloroso, es más el tema social, que yo diría que alguien que se quiere operar debe saber que va a estar como una semanita, 2 semanitas con más costras, que luego se van cayendo. Y el pelo
el resultado final suele ser al año de la cirugía, aunque ya hacia el quinto o sexto mes hay un cambio importante. O sea, lo que veis es un proceso, digamos, largo. Vale. Es un proceso largo. Luego, yo veo en internet gente que se hace un trasplante y de repente tiene la cabeza así durante un mes. ¿Este tipo de inflamación es lo habitual? O sea, te refieres que está como hinchada, con edema, Sí, ¿vale? con mucho edema. Generalmente el edema, si ocurre, ya suele ocurrir menos. El edema suele ocurrir fundamentalmente por la anestesia que ponemos. Generalmente usamos poca anestesia. Solemos hacer bloquear algunos nervios en concreto, aquí tienes algunos nervios aquí encima de las cejas, para usar la menor cantidad de anestesia posible, pero a veces puede ocurrir esto, que es el edema frontal, pero eso generalmente dura menos de una semana, ¿vale? Es muy raro, ¿eh? A veces puede ocurrir, pero es muy raro. Y solo hay que, digamos, orinarlo, ese exceso de líquido. Vale, menos de una semana. Perfecto. ¿Y cuál es el resultado que se puede esperar? ¿Se puede esperar de verdad un pelo más frondoso en toda la cabeza, algo que pueda clarear, que se pueda, digamos, disimular con algún tipo de peinado o no hace falta? Claro, o sea, generalmente me gusta pensar que el trasplante es como la cirugía de la ilusión. Por dos razones. Primero, ilusión de que vas a mejorar, ¿no? Y luego realmente es ilusión de dar cobertura. O sea, el objetivo del trasplante es dar imagen de donde no había pelos, ahora tienes pelos o tienes cobertura. Y eso puedes conseguirlo de varias maneras. Cómo ponen los pelos, cómo orientan los pelos, la dirección de los pelos, la inclinación de los pelos, el calibre de los pelos, el color de los pelos. La gente con el pelo oscuro, el trasplante da más cobertura que alguien con el pelo más rubio o más pelirrojo. El pelo canoso es peor para el trasplante, el pelo más fino es peor para el trasplante. Es decir, hay varias variables que te dan un poco el resultado final del trasplante, pero actualmente, en general, las coberturas del trasplante suelen ser bastante buenas. ¿Trasplantáis canas también, que dicen que nunca se caen? Sí, claro. No, y por supuesto falso, si no habría viejos calvos, ¿no? Efectivamente. Entonces, por supuesto, trasplantan canas. De hecho, me interesa. Uno de los objetivos del trasplante es que mejores, pero buscar naturalidad, un equilibrio. Entonces, si hay canas, alguna cana tengo que poner. Vale. ¿Y en qué se relaciona esto con la tricología? O sea, la tricología es como la parte de la medicina, en concreto la parte de la dermatología, que estudia el pelo o sus problemas, las alopecias, ¿no? Entonces, el abordaje de la pérdida de pelo, hay un abordaje médico, diagnóstico y tratamiento, y un abordaje quirúrgico, que es el trasplante. Vale. Y ahora te tengo que preguntar obligatoriamente por Turquía. ¿Es seguro ir a hacerse un trasplante de pelo a Turquía? O sea, o seguro o en España o Portugal o Estados Unidos. En Turquía, como en todas partes, hay sitios mejores y sitios peores, y sitios más baratos y sitios más caros. ¿Y por qué esa diferencia de precio normalmente que se ve en Internet? O sea, ya no tanto esto, sobre todo después del COVID, ya Turquía, digamos que ya ese modelo perdió bastante. Aunque Turquía, por esa financiación también de un poco de su gobierno, ha habido bastante facilidad un poco para el turismo sanitario. O sea, generalmente aquí hay varios modelos de negocio, incluso en España hay sitios más caros, sitios más baratos, pero esto depende un poco qué quieras tú. Si prefieres una atención un poco más personalizada, prefieres que el médico que te opere esté operando a 4 a la vez, todas esas cosas tienen un coste, evidentemente. Pues mira, vamos a, si te parece bien, terminar esta maravillosa entrevista que me está encantando y te agradecemos todos, hablando un poquito de esa parte de negocio, ¿vale? En primer lugar, vamos a indagar un poco en tu carrera. ¿Cómo termina un médico dedicándose a la salud capilar? O sea, yo soy dermatólogo y entonces, pues en mi especialidad, la residencia, son 4 años. Como evidentemente la alopecia está dentro de dermatología, pues en el hospital había casos de alopecia. Entonces seguí formándome y fue algo un poco casi natural, un poco ya acabando un poco de esto un poco de forma profesional, ni más ni menos. Vale, o sea, ¿tú no tenías pensado desde un principio decir voy a dedicarme al pelo? No, tenía pensado dedicarme a otras cosas, empecé incluso cardiología, oncología, antes de dedicarme a dermatología. Y luego me especialicé en dermatología y llegaron los pelos a mí. ¿Tuvo algo que ver estas encuestas que hacen que los dermatólogos son los médicos más felices y los cardiólogos los más infelices y los oncólogos o no? No tiene que ver. Eso ya me di cuenta después. No, conozco cardiólogos que son muy felices y oncólogos. Vale. ¿Y qué te hizo decidir dermatología por encima de otras especialidades? El dinamismo. A mí me gusta mucho de dermatología, que es una especialidad médico-quirúrgica, es decir, que podías operar. Yo he operado muchísimo cáncer de piel en el hospital, ya no hago nada de cáncer de piel, soy médico al pelo, evidentemente, y que había una parte de diagnóstico y una parte de tratamiento, es decir, que yo era un poco que yo me lo guiso y yo me lo como, no necesitaba a nadie. Vale. Hago todo yo. Si alguien quiere dedicarse, que nos están viendo en casa, a lo que tú haces, ¿qué es lo que tiene que estudiar paso a paso? Medicina, primero, o sea, lo que hice yo es estudiar medicina, soy licenciado en medicina y cirugía, después la especialidad en dermatología y luego me subespecialicé en tricología. Eso fueron como, más o menos, yo dije a lo mejor 10-12 años. Vale, pero a veces se ven especialistas en pelo que no han estudiado medicina. ¿Hay alguna otra vía que no sea estudiando medicina? O sea, vamos a ver, si tú quieres tratar pacientes, tienes que ser médico, ¿vale? Es cierto que a lo mejor yo estoy muy especializado porque soy dermatólogo. Es cierto que hay médicos que no son dermatólogos que ven pelo.
pero si tú quieres ver pacientes, tienes que ser médico. Lo Sí o contrario, hombre, es ilegal. Y ya fuera de títulos, ¿qué habilidades crees que son clave para este campo de la medicina? Yo creo que la paciencia, aunque eso, fíjate, eso me ha transmitido, hablamos antes un poco de los hijos, más mi hijo, yo creo, la paciencia. El tema del pelo es una parte, o sea, el pelo tiene un componente estético, pero el paciente no viene por el tema estético, viene por la repercusión psicológica del problema. Ese es el problema, eso es un poco el tema. Entonces yo creo que yo no lo considero un problema estético, yo lo considero un problema médico. De hecho, hay alopecias que dan dolor o dan supuración, dan pus, y hay personas que sufren mucho por esto. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estaba en el hospital y estaba cáncer de piel, nunca vi ningún caso de paciente diagnosticado que el diagnóstico de un melanoma tal le diera una repercusión psicológica muy, muy, muy importante como para llegar a riesgo de suicidio, pero con alopecia sí lo he visto, ¿vale? De gente que ha llevado muy mal el problema, más que si tuviera un cáncer, que parece un poco a la gente ya me llama la atención, pero es que hay veces que hay gente que esto le supera y necesita ayuda. Qué bueno. Vale. Y hablando un poco de todo, ¿hay mucho humo o malas prácticas dentro del sector de la medicina capilar? Sí, sí, por supuesto. Medicina capilar, medicina estética. Sí, o sea, a mí me gusta mucho dormir por las noches tranquilo. Entonces intento ser, por supuesto, muy científico y luego de la ciencia llega la ética. Pero sí, o sea, yo creo que a nivel de mejoría del pelo, la gente tiene que saber que hay tratamientos que tienen bastante evidencia, que mejoran, que van a ser, por supuesto, la medicación y el trasplante, y luego otras cosas que tienen muy poca evidencia que funcionan y no me gustaría que la gente cayera en esta pseudociencia que al final es perder tiempo o dinero. Tiempo y dinero se puede recuperar, pero el pelo no. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de tu especialidad? A mí lo que me gusta sobre todo es, comentaba un poco antes, el dinamismo, ¿vale? Cada caso es un poco distinto y me gusta sobre todo que los resultados son tangibles. Yo hago muchas fotos en consulta, muchísimas fotos. Esto no es algo abstracto como el colesterol, que si sube o baja, ¿no? Se ve la analítica, pero esto se ve el paciente que venía antes con menos pelo y luego tiene más pelo. Éxito, ¿vale? Son resultados claramente tangibles. Qué bueno, qué bueno. Vale, y dentro de esos resultados tangibles, ¿hay algún paciente que te ha llamado la atención especialmente en tu carrera? O sea, siempre hay resultados milagrosos. La gente generalmente se responde de forma normal. La curva de Gauss, ¿no? La normalidad, a mí lo que me gusta como médico predecir las cosas, ¿no? Lo normal me gusta mucho. A veces hay resultados menos de lo esperado, que eso está peor, pero cuando son más de lo esperado, mola. Los llamamos resultados milagrosos, ¿vale? Tanto tratamiento médico, que paciente, decimos, ¿no?, que el paciente resucita, o ya incluso el trasplante también, resultados asombrosos. Eso gusta mucho. Y el paciente, por supuesto, te lo agradece. Vamos, tengo pacientes que prácticamente me dan besos, ¿vale? Claro. A nivel psicológico me refiero también. A nivel psicológico, ¿has visto a alguna persona que estaba muy mal y gracias al trasplante de pelo cambió su vida? ¿Trasplante o tratamiento médico? Por supuesto que sí. Pero esto también, una advertencia. Mucha gente deposita en el aspecto físico todos sus problemas, que por supuesto es lícito pensar que parte de tu vida, y lo comentábamos antes, ¿no?, que se ha visto antes que la gente más alta gana más dinero, ¿no? Vale. Está bien pensar que con más pelo tu vida quizás será mejor, quizás, pero no quiero que la gente piense que por tener más pelo van a contratarte más, vas a tener más novios o más novias, vas a tener mejor perro o tal. Entonces, que la gente separe un poco las expectativas de la realidad. Vale, pues doctor Óscar Muñoz, con muchísima pena te digo que hemos llegado al final, ya no me quedan más preguntas. Creo que hemos disfrutado aquí todos increíblemente y hemos aterrizado un montón de mitos y un montón de cuestiones prácticas para la gente. Así que si te gustaría que las personas se quedasen quizá con un último mensaje o algo que no hemos hablado o un resumen de esta entrevista, ¿cuál crees que sería? Fácil. Yo creo que si hay pérdida de pelo, el paciente tiene que ir al médico, lavarse el pelo con una frecuencia adecuada y estar tranquilo. Yo creo que hay solución actualmente para mejorar el pelo de forma notable. Tranquilidad. Pues con este maravilloso mensaje del doctor Óscar Muñoz nos despedimos, no sin antes recordaros que tenéis sus redes sociales en la descripción y su canal de YouTube, que es muy potente para que podáis disfrutarlo, seguirle y aprender un montón de cosas más sobre estos temas. Y por mi parte, nada más, me despido ya por aquí, nos veremos en el siguiente episodio. ¡Adiós!